Uf. Sombra jugó bruscamente con sus juguetes. Sin embargo, no estamos aquí para hablar de su destino, continuó Celestia. Estamos aquí para hablar del tuyo. Dark Vulcan, has cometido numerosos crímenes. Levantó un pergamino con su magia y lo leyó en voz alta. Robo, asalto violento, secuestro, destrucción de propiedad pública, destrucción de propiedad privada, uso de magia ilícita, uso deliberado de un artefacto mágico corrupto, tortura psicológica, resistencia al arresto, conspiración para cometer todo lo anterior. Tu pequeña tormenta causó estragos en media docena de pueblos agrícolas al desatarse. Encontramos tu guarida, abandonada, destrozada, presumiblemente por tus antiguos secuaces mientras huían. Nuestros guardias se enfrentaron a los monstruos que mantenías prisioneros allí, una docena se petrificaron al tropezar con tu criadero de cocatriz, y una veintena más fueron hospitalizadas cuando tu hidra mutilada escapó. Y 3 más casi se ahogan. Hizo una pausa, parpadeó y volvió a mirar. Algo relacionado con un baño y un inodoro que explotó, incluso en tu celda, ¿has logrado causar dolor y trauma a nuestros pequeños ponis? ¿Cómo es eso? Preguntó Cadence. Sonreí con suficiencia. Seguro que se refiere al guardia de la prisión con el que me dejó sola, dije. ¿Qué clase de mundo produce un monstruo como tú? Dijo el pony guardián, mirándome fijamente. ¿Quieres saber cómo es mi mundo, Nancy? Dije con desdén. Lo tienes. Abrí la boca y empecé a hablar. Empecé con el holocausto, los experimentos de Goebbels, las cámaras de gas, las pantallas de lámparas hechas de piel humana. Continué con la violación de Nanking, la trata mundial de esclavos, las redes de pornografía infantil, la plaza de Tiananmen, Jeffrey Dahmer, el pasatiempo favorito de Saddam Hussein con una trituradora de plástico. Fue bastante duro. Llegué a la mitad de la descripción de un aborto por nacimiento parcial cuando empezó a gritar. Celestia se estremeció. Tuvimos que sujetarlo para que no se arrancara las orejas, dijo. Se niega a repetir lo que le dijiste, incluso a los terapeutas. Eres una criatura reprensible. Aunque tus recientes acciones con el árbol de la armonía nos han beneficiado, no es exactamente mi primera agenda, señalé con sarcasmo. Aún eres culpable de delitos que significarían prisión, destierro o ambos. Pensé en eso. Espera. ¿Me vas a encerrar en una mazmorra, o a desterrarme y luego encerrarme en una mazmorra donde me destierres? Hubo una pausa. La princesa Twilight parecía completamente disgustada. Las demás princesas la miraron de reojo y rieron disimuladamente. Muy gracioso, se quejó Twilight. ¿Qué? ¿Qué dije? Sin embargo, dijo Celestia, estamos dispuestos a ofrecerle indulgencia. Arqueé una ceja. ¿Y sí? Pregunté. Me preparé para cualquier insultante laméculos que estuvieran a punto de exigir. Si nos dejas quitar el amuleto de alicornio, dijo Twilight. Debo de llevarle mucha contraria o algo así. Apenas una semana antes, me había pasado una tarde entera intentando quitarme la cadena del amuleto de la cabeza. No salía, ni se rompía. Ahora, los magos de Ponylandia se ofrecían a quitármela gratis, y al instante decidí resistirme. ¿Por qué debería? Pregunté con recelo. ¿Y para qué necesitas mi permiso? Celestia negó con la cabeza. Porque de otra manera no podemos quitártelo, dijo. El amuleto cambió al ser arrojado al vacío, dijo Twilight, sonrojándose. Ahora tiene 2 encantamientos. Uno impide que te lo quites. El otro impide que nadie más lo quite sin tu permiso. No puedes quitarte esta carga tú sola, instó Luna. Por favor, déjanos ayudarte. Se me erizaron los pelos. ¿Ayudarme? Dije. Pareces muy ansioso por quitarme lo único que me pone en igualdad de condiciones. Son mis enemigos. ¿Por qué demonios iba a dejar que me lo quitaran? Entonces la rosa habló. Porque cada mañana, desde que te capturamos, te despiertas gritando, dijo en voz baja. Bueno, eso me detuvo en seco. Espera. ¿Qué? Sí, te hemos estado observando, dijo Celestia. ¿Pensabas que no lo haríamos, una vez que te tuvimos bajo nuestra custodia? Tu sueño ha sido turbulento. Despiertas con gritos de dolor, a veces con alaridos de terror. Y aunque mi hermana miró a la princesa Luna ya no puede entrar en tu mente mientras sueñas, ni siquiera verla con claridad, nos dice que tus sueños son un torbellino de imágenes oscuras y terribles. Luna me miró a los ojos. Cierto.
Imágenes de cosas terribles, recuerdos de tus actos más crueles, tu propia voz gritando horrorizada, tu verdadero yo clama tras el velo que el amuleto de Alicornio ha tendido sobre tu mente. ¿Qué tontería era esta? Claro que no dormía bien. Estaba encerrada en una maldita mazmorra, por Dios. Mi expresión debió de decirlo todo, porque sus expresiones se volvieron suplicantes. Vulcano, tienes que escucharnos. Dijo Twilight. El amuleto te está corrompiendo. Las esposas que te pusimos te impiden lanzar magia, pero no pueden evitar que te afecte por dentro. Te está trastocando la mente, igual que al último pony que la usó. Las voces en tu cabeza te volverán loco. ¿Voces en mi cabeza? Por favor, déjanos ayudarte, Ted dijo Cadence. Ni hablar, dije con desdén. Chip, chip, raspa, chip. Solo le temes a este amuleto porque les da a otros el poder que ustedes, panda de mutantes 3 en 1, se han acaparado. Chip, chip, raspa, peor aún, en lo que a ti respecta, me protege de que me juegues con la cabeza. Adiós a tus intentos de lavado de cerebro. ¿No nos rebajaríamos a tales cosas? Fue lo primero que me hiciste al llegar. Chip, chip, chip. ¿Qué fue ese ruido? Fuiste a por esos elementos y casi me revientas el cerebro. Y cuando no funcionó, lo intentaste de nuevo. Tu hermana se coló en mi mente y alteró mis sueños. No me sorprendería que alguno de ustedes, hipócritas con melena de algodón de azúcar, no tuviera media docena de hechizos de personalidad en su alforja ahora mismo, listos para probar conmigo. La pequeña morada dio un salto y se sintió culpable como el demonio. Caramba. Tenía razón, ¿verdad? Dije, señalándola. Apartó las alforjas. Sí que la tenía. Pobres psicópatas. Crepúsculo. Esto de Celestia. Con una voz que parecía como si andar con una alforja llena de hechizos de violación cerebral no fuera más que ser pillado comiendo galletas a escondidas después de cenar. Madre mía, estos hipócritas de color caramelo. Chip, chip, trozo, crujido. Bueno, lo sentí a través de la suela de mis botas. Todos en la sala se detuvieron, escuchando el sonido de algo excavando en la piedra. Ni siquiera tuve que preguntármelo. Simplemente lo supe. Discúlpame un momento, dije, retrocediendo todo lo que mis cadenas me permitieron. A un par de guardias no les gustó. Se adelantaron para arrastrarme de vuelta al centro de la sala. Cruzaron por donde yo estaba justo cuando las piedras cedieron. Con un chasquido, un crujido y el estruendo del mortero al romperse, un agujero de 2 metros se abrió bajo sus cascos. Con un aullido, desaparecieron. Se oyó un estruendo parecido al de 2 ponis con armadura de placas aterrizando sobre un montón de piedras. Unos gemidos resonaron por el agujero. Un momento después aparecieron 3 cabezas peludas que me resultaban familiares. Skank, Runt y Mange habían llegado. Te encontramos, amo del terror. Vitoreó Mange, saludándome con la mano. Ahora escapamos antes de que los ponis, él y sus 2 hermanos se vieron rodeados de inmediato por las puntas de las lanzas. ¡Ay, cielos! Dijo, y los 3 desaparecieron rápidamente por su agujero. Inmediatamente se armó un alboroto cuando todos los guardias de la habitación corrieron tras ellos. Pude ver a las princesas ponerse de pie. Sus cuernos se iluminaban mientras preparaban quién sabe qué magia lanzarían por la habitación. Celestia y Twilight se acercaron a mí, con los cuernos relucientes. Casi me orino al darme cuenta de que la pequeña Twilight probablemente se estaba preparando para usar uno de esos hechizos alucinógenos que mencioné, probablemente en los perros, y luego en mí. Menos mal que tenía unas bajo la manga. Habían dicho bien cuando dijeron que las esposas contenían la magia del amuleto. La contenían. No la apagaban. Aunque no podía usarlas para lanzar hechizos externos, sí podía afectarme internamente. Había pasado cada momento libre desde que entré en la sala de pruebas preparando un hechizo de fortalecimiento. Desaparecería en cuestión de minutos. Segundos eran todo lo que necesitaba. Vertí magia en él, endureciendo mi piel, endureciendo mis huesos, convirtiendo mis músculos, tendones y ligamentos en cables de acero. Flexioné las muñecas. Las esposas se desprendieron de mis muñecas como si fueran de chocolate. Agarré una en cada mano, me abalancé y estampé una sobre el cuerno de Twilight y otra sobre el de Celestia. Sus hechizos se estropearon con una nube de chispas. Un rápido apretón con cada puño y el grueso metal se enroscó sobre sus cuernos. Se tambalearon y se desplomaron, aturdidos por el cortocircuito mágico. La concentración de Cadance y Luna también se rompió. Gritaron de rabia y se acercaron para ayudar a sus hermanas.
Pensando rápido, agarré 2 piedras sueltas y las azoté contra sus cabezas. Logré golpearlas a ambas en la cabeza, justo en la base de los cuernos. Cayeron como un par de bolsas de ropa sucia. Alcé la voz por encima de los gritos y el estruendo de las figuras acorazadas que caían por el agujero. Dejé que mis ojos se encendieran. ¿Su ayuda? ¿Su ayuda? Hipócritas. Sádicos llorones y condescendientes. Son una panda de dolores umbridges. Flores, gatitos peludos y vómito empalagoso por fuera, pero llenos de veneno por dentro. Lavan el cerebro a sus súbditos, encarcelan a los disidentes en piedra y destierran a sus seres queridos a la luna por exigir siquiera una migaja de lo que les corresponde. Preferiría pudrirme en el tártaro antes que aceptar ayuda de ustedes, panda de remilgados, cucos de las nubes, castradores y hipócritas violadores de cerebros. No sé qué más habría dicho, porque en ese preciso instante los bloques de suelo a los que estaba encadenada cayeron por el agujero tras los demás. Con un grito de colegiala, me arrancaron del suelo y me arrastraron hacia la oscuridad. Aterricé sobre una melee de perros de diamante, guardias y rocas que caían. A falta de mejores armas, tomé mis cadenas y comencé a apalear a todos los que estaban a mi alcance con los bloques de piedra aún atornillados al final. Skunk me agarró del brazo. «¡Corre!», aulló, arrastrándome. Seguí su consejo. Corrimos por un túnel lateral, dejando a media docena de perros de diamante hostigando a los guardias. Los túneles se bifurcaban en múltiples direcciones. Una vez más, el talento de los perros de diamante para excavar me dejaba boquiabierto. Debieron de pasar la última semana convirtiendo la montaña entera en queso suizo. Perdón por tardar tanto, señor oscuro, jadeó Mange, con la lengua aleteando mientras corría de gatas junto a él. Hay tantas habitaciones en el castillo Pomni que nunca creemos encontrarte. Estaba a punto de preguntar cuántos perros estaban cavando aquí cuando interrumpieron nuestra conversación. Se oyó un estruendo enorme de piedras al romperse, y Luna descendió por el techo de la caverna delante de nosotros. Se sacudió el polvo de la crin y las alas y me miró fijamente. «Alto, villano», dijo. «Sabes, para ser un alicornio de luz de luna y sueños y toda esa mierda misteriosa, eres realmente poco sutil», dije. «En efecto», dijo. «En verdad, mi hermana te habría aturdido, te habría adormecido o habría usado muchas de sus otras sutiles artimañas para someterte. Yo, por otro lado, simplemente te pisotearé hasta convertirte en un pastel». Bajó sus cascos delanteros contra el suelo del túnel para enfatizar. El granito crujió bajo sus cascos. Bueno, al menos no intentaría volverme papilla. Retrocedí por el túnel, recogiendo un escudo de perro de diamante tirado y sosteniéndolo frente a mí. Supongo que tenía razón, me burlé. De verdad eres el matón de Celestia. Cuando sus truquitos mentales no funcionan, te envía a pisotearlos hasta convertirlos en pasta de tripas. Típico de un tirano con lavado de cerebro. Luna estaba furiosa. Mi hermana nunca ha hecho algo así. Mentiras, dije. Te lo hizo ella. Luna dejó de avanzar. Así es, dije. ¿Qué crees que era ese ciclo de enjuague y fregado que te dieron sus elementos? Eras tú borrando tu personalidad y reescrita en la hermanita obediente que siempre quiso. Hizo una pausa larguísima. Negó con la cabeza. Eso no es cierto, insistió. Los elementos me purgaron de los poderes oscuros de Nigmaremon. ¿En serio? ¿Eso es todo? ¿Recuerdas lo que sentiste cuando ese arco iris grande y brillante te golpeó? Yo sí. Dejé que mis labios se abrieran en una sonrisa de oreja a oreja. Como si te estuvieran lavando partes de la mente. Esa es la verdad. Apuesto a que te sientas sola en tu cama por las noches, preguntándote qué otras cosas también se purgaron. ¿Qué pequeños rasgos desagradables te quitó de la cabeza la alumna estrella de tu querida y amorosa hermana? La tenía. Podía verlo en sus ojos. ¿Cuánto de tu verdadero yo aún queda? Terminé. Uy. Eso fue todo. Enseñó los dientes, bajó el cuerno y cargó. Este no era el rodeo al que me había apuntado. Presa del pánico, tiré del escudo hacia atrás y lo di la vuelta con un golpe plano. Brank. Su cuerno lo atravesó por completo. Retrocedió, confundida, incapaz de ver más allá del escudo pegado a su cuerno. Negó con la cabeza y empezó a disparar rayos mágicos a ciegas, maldiciendo y profiriendo palabras que necesitaría un diccionario isabelino para traducir. Un rayo mágico rebotó en la pared junto a mi cabeza. Es hora de largarse, dije. Extendí mi magia, atrapé a todos los perros de diamante a mi alcance y nos disipé en una nube de humo. Esta era la segunda vez que hacía ese truco.
Tampoco se volvió más divertido con la práctica. Era increíblemente desorientador, todos tus sentidos dando vueltas. ¿Alguna vez jugaste ese juego de niño donde giras en círculo con la cabeza apoyada en el extremo de un bate de béisbol y luego intentas correr en línea recta por el gimnasio? Imagínate hacer eso, excepto que mientras corres, sigues girando. No me extraña que Sombra estuviera tan malhumorado. Tenía que ser como vivir dentro de una secadora de ropa en funcionamiento. Nos arremolinamos a través de túneles y grietas en la montaña durante varios minutos, y finalmente salimos al aire libre en uno de los muchos patios del castillo. Tomamos forma y aterrizamos en los adoquines, de alguna manera todos aún manteniendo nuestros pies debajo de nosotros. En el momento en que nuestros pies tocaron el pavimento, Skank sacó un silbato de uno de los bolsillos de su chaleco y sopló. No oí nada, pero los perros obviamente sí. Unos segundos después se escuchó un ruido retumbante y más perros de diamante aparecieron a través de las grietas en el pavimento. Un pequeño escuálido se me acercó tambaleándose, mirándome con ojos aduladores. Llevaba mi casco y mi espada, tambaleándose bajo el peso, apenas capaz de sostener la hoja del tamaño de una tabla de surf en su espalda. Mange le dio una palmadita en la cabeza. Nariz mojada. El mayor de la primera camada, dijo con orgullo. Encontramos la mazmorra, pero no te encontramos a ti. Lo mando a buscar en la mazmorra y le digo. Encuentra las cosas de Darth Vulcan, donde las lleven los ponis. Nariz mojada me alzó el casco y la espada. Esto merecía dramatismo, decidí. Con gravedad, tomé el casco, me lo puse, asegurándolo, y luego tomé la espada. Lo has hecho bien, nariz mojada, dije con solemnidad. Me alegro. Le cayó bien. El pequeño revoltoso casi tuvo un ataque de alegría ante el elogio. Mange logró humillarse y parecer orgulloso al mismo tiempo. Ese soy yo, Darth Vulcan, hombre del pueblo. ¿A dónde vamos ahora? Me preguntó Skank. Abajo. Respondió Mange por mí. Los demás se dispusieron a cavar. Sin embargo, antes de que pudieran hacer más que arrancar algunos adoquines, sentí un temblor bajo mis pies. Algunos detalles comenzaron a cobrar forma en mi mente. No, eso es simplemente ridículo. Lo que significa que probablemente sea cierto. Parpadeé. Genial, las voces en mi cabeza estaban aprendiendo a ser sarcástico. Espera. ¿Zorra? Pregunté. ¿Cuántos túneles cavaste bajo el castillo cuando me buscabas? Skank movió una pata. Algunos, dijo. Hay muchos túneles llenos de lucios bajo el castillo, pero ninguno va a donde queremos. Así que tenemos que cavar, empezó a contar con las garras, pero luego se dio por vencido. La mitad, más. El castillo volvió a temblar. Para quienes no estén familiarizados con los sitios turísticos ecuestres, el castillo de Canterlot no está precisamente en la cima de la montaña de Canterlot. De hecho, está pegado a un lado, muy arriba, como uno de esos hongos de repisa que se ven en los árboles, y, al parecer, mis perros diamante habían dedicado mucho tiempo a convertir la ya inestable plataforma de piedra que mantenía el castillo en su sitio en una masa porosa de túneles. En la distancia, un destello de magia se encendió. Iba a suponer que Luna estaba ocupada derrumbando los túneles bajo el castillo para cortarnos la retirada. O eso, o abriéndose paso entre los rezagados con los que se topara. En cualquier caso, los túneles no eran una opción. Y si mi suposición era correcta, estaban a punto de convertirse en un problema aún mayor. Ups. Busqué frenéticamente una vía de escape. No pintaba bien. La construcción escalonada del castillo me permitía ver las murallas, las torres y los patios abiertos. Había tantos guardias saliendo por las puertas y arcos, lanzándose al aire, que parecía un termitero. A pesar de estar tan enfadado con el mundo de los ponis, no me apetecía luchar contra la mitad de su población nativa intentando llegar a la puerta principal. El suelo volvió a temblar. Miré hacia arriba, a la estructura que aún se alzaba sobre nosotros. Lo que vi atado a la torre noroeste me llenó de alegría. Ja. Parece que tenemos una ruta de escape después de todo, dije. No estábamos solos en el patio. 2 o 3 ponis habían estado allí, arrastrando varios carros y haciendo sus cosas. En cuanto llegamos, salieron corriendo y gritando, abandonando lo que llevaban o arrastraban. Entre los trastos tirados había una carreta llena de madera suelta y ramas, presumiblemente podadas de los árboles que bordeaban los jardines y senderos por los jardineros. ¡Amo! Gritó Runt. Metió en la mano un trozo de madera oscuro y retorcido, con una forma vagamente parecida a la de un corazón.
Lo miré un instante. Brillaba un poco por dentro, como un carbón encendido recién sacado del fuego, solo que las brasas eran de un morado oscuro. ¡Oh, qué brillante rata! Dije. Tiré el trozo de madera dentro del carro. El fuego abrasador se extendió por la madera, carro y todo. Se oyó un crujido cuando el carro y su contenido se astiraron, aplastándose y moldeándose en una forma lobuna de 4 patas. Madera muerta. Buen chico. Dije, dándole una palmadita a la bestia en el cuello. Genios. Habían recuperado el duramen de madera muerta. La mayor parte de un lobo de madera o un huargo de madera es solo madera suelta y escombros, pero en el centro hay un trozo al que llamé duramen. Y cualquier trozo decente de duramen de lobo de madera podría usarse para restaurarlo. Me lanzó brasas moradas parpadeantes. Salté sobre su lomo y tomé las riendas. A mi alrededor, los perros agarraron brasas de los restos del carro y comenzaron a buscar carros desprevenidos y montones de leña para convertirlos en córceles. Todo para mejor. El castillo temblaba de verdad. Luna y sus guardias unicornio probablemente nos pisaban los talones, y nuestra huida sería a toda velocidad. Apunté con mi espada a la figura sombría que flotaba contra el cielo estrellado. Retroceda. Grité. Todos los perros, a por ese cepelín. Este paseo no fue ni de lejos tan espectacular como el primero. Nuestros córceles eran un poco más chapuceros, hechos con arbustos, árboles y basura que encontramos mientras corríamos hacia la torre del cepelín. Vi a un perro montado en un lobo de madera que parecía hecho con envoltorios de hamburguesas de comida rápida. Cada vez se nos unían más perros a medida que avanzábamos, surgiendo de la tierra, huyendo de la ira de la princesa lunar y sus guardianes unicornios. La interferencia que tuvimos que evitar también disminuyó el impacto. Los guardias empezaban a localizarnos. Me vi acribillando el aire con rayos para mantener a los Pegasos lejos de nuestras espaldas. ¿Cómo demonios me encontraron aquí? Grité, derribando a otro puñado de Pegasos con una ráfaga de viento. No fue suficiente. Otro escuadrón cayó del cielo tras ellos, con la intención de bombardearnos en picado. Antes de que Skank pudiera responder, otro escuadrón de Pegasos surgió de repente de la nada y se abalanzó sobre los que nos acosaban, derribándolos al pavimento. Tras eliminar a los enemigos, se unieron a nosotros. Un destello de llamas verdes y ahora estábamos escoltados por Colmillo Negro y una docena de su guardia carmesí. Oh, me gustaba ese nombre. Ah, el Geas. Retiro la pregunta, dije. ¿Por qué han tardado tanto? El Geas no es precisamente direccional, dijo Colmillo Negro. Teníamos que infiltrarnos. Nuestro plan era encontrarte, guiar a los perros de diamante para que excavaran un túnel hasta tu ubicación y partir después de que escaparas por las cavernas subterráneas. Hubo otra explosión cuando una princesa pony, muy enfadada, purgó mágicamente otro túnel. Como puedes suponer, el plan no sobrevivió al contacto con el enemigo. Menos mal que tenemos un plan B, dije. Adelante. Con Colmillo Negro cubriéndonos, y mi fuego oscuro y relámpagos despejando el camino, llegamos a la cima del castillo con bastante rapidez. La visión de una multitud rugiente de malos fue suficiente para que la tripulación de la aeronave corriera para salvar sus vidas. Los perros comenzaron a subir a bordo, corriendo a soltar las amarras, y retrocediendo mientras una nube literal de Pegasos se alzaba para rodear el cepelín real, con las ballestas listas. Detrás de nosotros, un pequeño ejército de ponis terrestres y unicornios se abalanzó sobre el tejado. Y descendiendo del cielo, parados entre ellos, estaban las 4 princesas, con las alas desplegadas, los cuernos relucientes y los ojos encendidos de ira. Luna estaba cubierta de polvo de roca. Cadence lucía un chichón en la cabeza. Twilight y Celestia parecían desaliñadas, e incluso desde allí pude ver que no estaban de humor. Basta, Dark Vulcan, dijo Celestia. Sal de la aeronave real y ríndete. Estás rodeada, superada en número y poder. No tienes ninguna posibilidad. Sentí un temblor en las botas. No sé, me gustan mis posibilidades. ¿Estás atontado? Exclamó Luna con incredulidad. Aunque escaparas de nuestras fuerzas ahora, jamás podrías esperar superar a nuestros Pegasos en esta pesada aeronave. Oí otro estruendo. Bueno, en un minuto, estarán demasiado ocupados para molestarme, dije. Miré a sus soldados. Estaban todos allí, perfectamente alineados frente a mí en el tejado de la torre. Era demasiado perfecto. No pude resistirme. Me sentí como si fuera a lanzar una bola rápida y les lancé la mano. Fuscura, fuscura.
La ola de fuerza impactó a los ponis terrestres y unicornios, lanzándolos por los aires, justo por encima del borde del tejado de la torre. Gritaron al caer en picado, desapareciendo de la vista. Todos los Pegasos presentes abandonaron su posición y se lanzaron tras sus compañeros caídos. Con un grito de consternación, Cadence y Twilig saltaron a las almenas y lanzaron hechizos levitadores y nubes de fuerza acolchadas bajo los guardias que caían. «Villano», gritó Luna furiosa, girándose hacia mí. «Si cae uno solo, ¿y quién va a atrapar al resto?», grité. Justo a tiempo, todo el castillo se estremeció. Celestia y Luna se tambalearon, sorprendidas. «Así es. Tu castillo está pegado a la ladera de una montaña llena de cavernas y túneles de antiguas minas de cristal. Mis perros de diamante se han pasado la última semana excavando aún más túneles, intentando encontrarme y rescatarme. Y tú los has estado destrozando como una excavadora desbocada con tu magia, intentando cazarlos. Todo tu palacio está asentado sobre una ladera de queso suizo, y se derrumbará en cualquier momento». La expresión de horror en sus rostros era épica. «¿Qué hacemos, hermana?», preguntó Luna, presa del pánico. «Ustedes dos muevan el sol y la luna», dije. «Les sugiero que se concentren en usar esos talentos para asegurarse de que su hermoso palacio no lo aplaste todo a su paso». Se miraron. Extendieron sus alas, con cuernos y ojos blancos como la pólvora, mientras empezaban a tejer magia por todo su palacio, intentando mantenerlo unido. «Ayúdenos», suplicó Celestia. «¿Poseen el poder de una alicornio?». «Sí, no», dije. «Me largo de aquí». Mis perros de diamante y mis cambiantes ya estaban amontonados a bordo de la aeronave y zarpando. Salté a bordo justo cuando la pasarela se desprendía. «Creo que evitar que tu casa se convierta en una avalancha devastadora te mantendrá ocupado mientras escapo». «Monstruo», exclamó Cadence. Ella y Twilig ya habían puesto a los guardias a salvo y sumaban su poder a los esfuerzos de Celestia y Luna. Me quité el casco de golpe. «¿Monstruo? ¿Crees que soy un monstruo?», grité por encima del crujido y el estruendo del castillo al tambalearse. Una furia cegadora me inundó las venas y los capilares. Grité hasta que me salió espuma por la boca. «Eres una idiota. Vengo de un mundo donde los violadores y asesinos pasan menos tiempo en prisión que la gente que fuma marihuana o miente en sus declaraciones de impuestos. Donde los tiranos llenan fosas comunes con niños pequeños y meten a la gente en trituradoras de madera para reírse. Donde los supuestos científicos torturan animales hasta la muerte para inventar un nuevo tono de rímel. Donde las mujeres tiran a sus bebés recién nacidos a los contenedores de basura o los arrancan del vientre en pedazos sangrientos porque no quieren asumir la responsabilidad de criar a sus propios hijos y quizás perderse el maldito baile de graduación. Donde los niños se asesinan entre sí por el derecho a vender veneno a otros niños en su propio vecindario. Donde los líderes mienten, perjuran, saquean y rompen juramentos, y son reelegidos en el cargo porque prometieron a sus seguidores atención médica y teléfonos celulares gratis. Donde los maníacos atan bombas a sus propios hijos y usan a sus esposas como escudos humanos. Donde lapidan a las mujeres hasta la muerte por hablar con un hombre y estrellan aviones contra edificios llenos de inocentes por Alá. Donde los maníacos matan a millones por ser de la raza o el color equivocados y hacen pantallas de lámparas con su piel. ¿Soy un monstruo? Hay miles de monstruos, del menor al mayor, de donde yo vengo. Ni siquiera estoy en la lista. Le di la espalda a su expresión de estupefacción y me dirigí al timón. Agarré el timón y conjuré un viento que nos alejó del tembloroso castillo y nos llevó hacia Leverfré. Estábamos a unos 16 kilómetros de distancia, y aún nos costaba entender cómo dirigir la dichosa embarcación, cuando la ladera cedió. Oí un estruendo y miré hacia atrás. Todos los perros estaban en la barandilla o colgados de la jarcía, observando. Maldita sea. Lo consiguieron. El castillo, entrelazado con la magia de 4 alicornios de gran fuerza, se deslizó lenta y majestuosamente por la ladera. Ni un solo ladrillo se desprendió. Afortunadamente para todos los involucrados, las cascadas que caían de los muros del castillo llenaban un enorme lago justo debajo, así que no había edificios ni casas justo debajo. Además, encajaba a la perfección. El castillo se deslizaba montaña abajo hasta el lago como una mujer gorda deslizándose en un jacuzzi. El lago se desbordó, inundando las calles cercanas y arruinando el día a cientos de propietarios de propiedades junto al lago. Por lo que parecía, el agua solo llegaba hasta el primer piso.
Probablemente perdieron su bodega, pero con un poco de suerte y un buen refuerzo estructural podrían salvarla. Por supuesto, dudaba que las princesas apreciaran que les señalara que ahora tenían una piscina cubierta en el primer piso. Colmillo Negro observó pensativo el caos a mi lado. Por muy indulgentes y generosas que sean las princesas Pony, no creo que vayan a dejar pasar esto, dijo con indiferencia. Cierto, dije. Creo que evitaré las visitas a domicilio durante 200 o 300 años. Volví al timón. Levanté una nube que nos envolviera, ocultándonos de las miradas nocturnas. Solo me quedaba recuperar al resto de mi ejército del campamento de repliegue que había planeado, junto con todos los suministros, el equipo y el tesoro que las hembras y las crías de perro habían trasladado allí cuando me capturaron. Luego, a planificar, creo que era este. ¿Y ahora qué? Dijo Colmillo Negro. En una palabra, dije. Nos atrincheramos, reconstruimos, fortificamos. El Everfree es nuestro. Que siga siendo así. La reunión en la sala del trono fue tensa y triste. Había sido una noche larga y terrible, con equipos de rescate, reparadores y equipos de salvamento afanándose por estabilizar el castillo, gravemente conmocionado, y a la población, no menos conmocionada. La luz del amanecer ya se filtraba por las puertas y ventanas abiertas. Las princesas, los 6 porteadores, los capitanes de la guardia diurna y nocturna, y un puñado más estaban reunidos alrededor de los tronos. Todos estaban maltrechos, desaliñados, con diversas heridas, y más de uno estaba bastante empapado. Celestia suspiró mientras observaba a la asamblea, tocándose distraídamente el cuerno arañado y astillado con una pezuña. Iba a ser un auténtico asesinato pulirlo hasta dejarlo liso. ¿Cómo van las reparaciones del castillo? Preguntó. Uno de los ponis, un trabajador con overol y casco, saludó torpemente. Todo está estable ahora. Bajamos pilones al lecho del lago para estabilizar los cimientos, y las paredes y los soportes estructurales se han reforzado mágicamente y se están reparando en este preciso instante. Me temo que los sótanos, bodegas y túneles de mantenimiento se han perdido, pero el agua solo llega hasta la mitad del primer piso. Quizás si instalamos bombas, podríamos. Celestia negó con un casco. Solo, suban todo del primer piso al segundo, dijo. Usaremos el primer piso como piscina. O como pesquería. O algo así. O como suite de invitados para los ponis marinos, sugirió Cadence con optimismo. Se desanimó ante la mirada de Celestia y Luna. Ajá. Celestia gruñó. ¿Lesiones? ¿Bajas? Un guardia con una armadura abollada se acercó y saludó. Sus cascos crujieron ligeramente sobre la alfombra roja empapada. La corriente de agua del amerizaje había llegado bastante alto. No hubo muertos, gracias al Creador, dijo. Aunque tuvimos bastantes casi ahogamientos por la crecida y cuando se inundaron los sótanos. Gracias a Dios, logramos sacar a todos los ponis. Pero ha habido cientos de heridos, desde fracturas leves hasta fracturas menores. Nada que ponga en peligro la vida, pero los hospitales están desbordados. Abran las arcas reales y denles lo que necesiten, dijo Celestia. Avisen a los pueblos y ciudades vecinos para que envíen a todos los profesionales médicos que puedan prescindir. ¿Y qué hay de los daños a la ciudad y sus viviendas? Preguntó Luna. Un oficial con aspecto apurado y una carpeta habló. Bueno, Altezas, la ciudad sigue en la ladera. Algunos edificios adosados a las murallas del castillo resultaron dañados, pero por lo demás, nos libramos sin problemas. El castillo quedó desprendido de la ladera con una precisión milimétrica, gracias a su magia, claro, dijo, saludando a los 4 con la cabeza. Muchas casas a orillas del lago se inundaron por el amerizaje, pero los daños son mínimos. Algunas ventanas rotas, muebles empapados, ese tipo de cosas. Los obreros están hundiendo, supongo que se dice, raíces en la ladera para estabilizarlo todo. Hay cierto debate entre los nobles sobre si deberían trasladar sus mansiones a la, nueva ubicación, pero ahora mismo son solo rumores. Gracias. Eso es todo. El pony hizo una reverencia y se escabulló. Y ve a ver si construyen un puente hasta la orilla, le gritó Celestia. O alarga el puente levadizo, o algo. Uf. Se dejó caer sobre los cojines del trono y se apartó la crin desaliñada de la cara con un soplido. Se dio cuenta de que sus pequeños ponis la miraban fijamente. Lo siento, mis pequeños ponis, dijo, hoy estoy sin serenidad ni majestuosidad. Menudo desastre. ¿Cuáles son sus órdenes respecto a él? Preguntó con cautela el capitán de la guardia.
¿Qué noticias tienen de quienes lo persiguen? Interrumpió Luna, antes de que Celestia pudiera responder. Celestia la miró con extrañeza, pero no dijo nada. Nada que valga la pena, gruñó el capitán. El mendigo los despistó con una masa de nubes sobre el Everfree. No se despejaron hasta justo antes del amanecer. Encontraron la aeronave real flotando a la deriva, sin rastro de Darth Vulcan y su tripulación. No se sabe cuándo abandonaron la nave ni dónde. Miró a Celestia. ¿Seguimos con nuestra búsqueda? Luna negó con la cabeza. No, dijo, interrumpiendo a Celestia. Trae a tus soldados. Regresa a tus puestos en Ponyville y a tus patrullas habituales. Celestia parpadeó. Ya son 2 veces, pensó. Se sintió inexplicablemente molesta. Dejó de lado ese sentimiento, considerándolo insignificante, y se dirigió a Luna. ¿En serio? ¿Por qué querrías detener la persecución, hermana? Luna resopló. Porque lo provocaría, dijo. Y ha demostrado una perfecta disposición a provocar, ¿cómo lo llamaron tus generales? Daños colaterales. ¿No le importaría, por ejemplo, desatar otra tormenta caótica en la campiña solo porque la vista de tus guardias le irritara? Celestia asintió con tristeza. Es cierto. ¿Qué propones? Luna se tocó la punta de la nariz con la lengua, un gesto de su infancia que Celestia reconoció. Uno que Luna usaba cuando la princesa lunar se sentía inusualmente pensativa o introspectiva. Reflexionemos un poco sobre eso, hermana, dijo. Tengo una ligera idea, pero preferiría escuchar más antes de exponerla. De repente, pareció pensativa. Creo que ya hemos tomado suficientes decisiones precipitadas con esta criatura. Se escuchó una especie de murmullo general de asentimiento, y un poco de enfado y nerviosismo por parte de Rainbow Dash. Creía que ya no era necesario culparme de todo, refunfuñó, cruzando las patas delanteras y encorvando los hombros. No hablábamos de ti, Dash, dijo Twilight con aire sufrido. Además, incluso si te lanzaste contra él sin provocación. ¡Ey! Aunque, dije, él es responsable de sus propios actos desde entonces. Bueno, dijo Celestia, eso nos lleva al punto. ¿Qué hemos aprendido sobre Darth Vulcan? ¿Qué clase de criatura es? Para la edificación de los presentes, Celestia y Luna habían lanzado hechizos que reproducían su interrogatorio al brujo furioso. Fue esclarecedor para muchos y impactante para no pocos. Está muy enfadado, para empezar, dijo Cadence secamente. Y además es increíblemente fácil de provocar. ¿Qué verdad? Dijo Applejack. Y es tan cruel como una serpiente de cascabel con dolor de muelas si cree que le han hecho daño. Grosera y grosera, resopló Rarity. Y mal hablada. Temperamental, intervino Luna. Paranoica, resentida. Desvió la mirada, con los ojos entornados. Enfadada con el mundo. Egotista, dijo Twilight. Extremadamente. Malhumorada y arrogante. Sarcástica y despectiva. ¿Y cómo nos está dando una paliza? Preguntó Spike sin rodeos. Twilight lo hizo callar, pero Luna rió entre dientes y respondió. Si le das suficiente poder incluso a un zoquete, prevalecerán, señaló Luna. Y aunque es impetuoso, no es exactamente un zoquete. Aunque no podemos asegurar cuánto de su habilidad, poderes y astucia son suyos, y no otorgados por el amuleto. Más que suficiente, creo, dijo Fluttershy. Se sonrojó al darse cuenta de que había hablado y se escondió tras su melena. Quiero decir, pateó el suelo mientras hablaba. Algo que sé por cuidar animales es que tienen garras, colmillos, escamas, púas y púas venenosas por algo. Nos lo mostraste contando su historia, y lo escuchaste describir el mundo del que viene. Es un lugar horrible, con guerra, crimen, violencia y todo tipo de cosas horribles. Nosotras no vivimos exactamente en una guardería, querida Fluttershy, dijo Rarity. Comparados con su mundo, lo somos, dijo Fluttershy. Rayos. Lo dijo él mismo, dijo Luna. Observé sus sueños desde fuera, escuché sus palabras. Nos ve como, niños ingenuos. No, peor aún, como si fuéramos, peluches, creados para entretener a niños ingenuos. Caramba. Equestria es bastante lujosa incluso comparada con otras partes del mundo, dijo Spike. Esos dragones nerds se burlaban de las princesas Pony Blandengues todo el tiempo que estuve con ellos en la migración. Es un error común entre los rudos y crueles confundir la amabilidad con la debilidad, Spike, dijo Celestia. Creo que a algunos se les escapa que, en un mundo lleno de dragones, hidras, minotauros y grifos, no se puede supervisar un milenio de paz siendo débil.
Celestia suspiró. Incluso ignorando su poder, nos trata con condescendencia. Cuando los caballeros de los elementos lo desafiaron, los miró con genuina diversión, como si un potro vestido con la armadura de su padre lo hubiera retado a una batalla. Una comisura de su boca se curvó. Creo que modificó un poco esa postura después de que nuestra querida Twilig lo lanzara por toda la plaza del pueblo, pero todavía nos considera a todos bastante blandos e ingenuos, si no los pusilánimes que él imaginaba. Comparados con él, murmuró Luna con tristeza. Aunque parcial, no estaba del todo equivocado, viendo la rapidez con la que arrasó con nuestros guardias al escapar. A pesar de todos los monstruos en nuestros bosques y los enemigos en nuestras fronteras, Equestria ha vivido en una época de paz e inocencia durante 1000 años ininterrumpidos. Y las tribulaciones que hemos sufrido, nuestra magia las ha curado rápidamente. Su mundo, insinuó, carece de magia. Todo lo que han hecho de él, lo han tenido que forjar con sus apéndices, de tierra, madera y piedra involuntarias. Y siempre que les ha sobrevenido una calamidad, han tenido que reconstruirlo todo, desde la primera piedra hasta la última, devolviéndole la forma de golpes con sangre, lágrimas y fuerza bruta. ¿Sin magia? Dijo Applejack, atónita. Con razón se puso histérico cuando usamos los elementos de la armonía con él. O cuando descubrió que había entrado en sus sueños, añadió Luna. O cuando supo que Twilig. Cuando se enteró de que había traído hechizos para cambiar la mente a la audiencia, Twilig hizo una mueca. Debió ser como descubrir que alguien se había colado en su habitación mientras dormían y había rebuscado entre sus cosas, dijo Luna. O pensar que íbamos a abrirle el cráneo y extraerle partes del cerebro, se lamentó Twilig. No tendría las referencias culturales para entender cómo funcionan y cómo no funcionan los hechizos mentales. Los hechizos que alteran la mente no podían cambiar una mente de forma fundamental y permanente. Pero sí podían influir en ella. Tampoco puedo decir que apruebe que los uses, Twilig, dijo Celestia con cierta severidad. Estos hechizos solo deberían ser usados por un médico mental entrenado y con experiencia. Y aún así, con cuidado. Eso nunca te detuvo, murmuró Luna con tristeza. Celestia no la oyó o fingió no oírla. Twilig hizo una mueca, pero se mantuvo firme. Solo los pensé como último recurso, dijo, defendiéndose. Y después de lo que le pasó a Trixie el Ulamón cuando llevaba el amuleto, pensé que era mejor tenerlos a mano y no necesitarlos, que necesitarlos y no tenerlos. Esa sería la gran y poderosa Trixie, ¿verdad? Preguntó Celestia. Twilig asintió. Está yendo a terapia ahora mismo, lidiando con lo que el amuleto le hizo a su mente, dijo. Sí. Solo usó la cosa un par de días, y se portó como si no tuviera mucho que hacer, dijo Applejack. Sin parar de decir que las ruedas no eran de fiar, e intentaba que cultivara manzanas sin cáscara. Este Lord Vulcan la lleva puesta semanas, meses. No sé qué le ha hecho en la cabeza. Y aún así, parece coherente, reflexionó Shining Armor. Sea quien sea, es más resistente a los efectos del amuleto que esta Trixie. Es cruel, pero no está loco. Aún corrigió Twilig con gravedad. No estés tan segura, dijo Luna. Habló, o mejor dicho, insinuó voces. Sus ojos estaban entrecerrados. Voces que lo provocan, silenciosa y sutilmente. Oí sus ecos en sus sueños. ¿Quieres decir que el amuleto ya empezó a volverlo loco? Dijo Rainbow Dash. Quiero decir que el amuleto le ha estado hablando, dijo Luna. Esto fue tan alegre como cabía esperar. ¿Quieres decir que el amuleto de Alicornio es inteligente? Dijo Twilig consternada. Me inclinaría a pensar eso, murmuró Luna. Después de que me expulsaran de sus sueños, se establecieron defensas contra mi intrusión, de modo que solo pude observar desde afuera. Defensas que, según yo, superaban su capacidad innata. Y había una dualidad en el panorama de su mente. Como si hubiera otro allí, haciendo eco de sus pensamientos, o como si él hiciera eco de los suyos. ¿Y no se te ocurrió mencionar esto antes? Dijo Celestia. Luna se encogió de hombros. Solo pensé que era la dualidad que a menudo oigo en la mente de los ponis cuando están en conflicto o en introspección, dijo. Cuando discutes contigo mismo, ¿con quién hablas? Los demás reflexionaron sobre ello. Por favor, no le digan eso a Pinkie, dijo Twilig. Podría estallar. La improbable pony fiestera había sido sabiamente excluida de la reunión y enviada a los hospitales y refugios temporales para animar a los potros y potras durante la reconstrucción.
A pesar de toda su agresividad, tiene la lealtad de sus soldados, señaló Shining Armor. Solo porque los mantiene bien alimentados, dijo Rarity con desdén. ¿Y crees que eso es poca cosa? Dijo Shining Armor con cierta brusquedad. Lady y Rarity, sea cual sea su especie, un ejército marcha con el estómago lleno. Y los soldados pueden empezar a marchar gracias a causas nobles y a los bonitos discursos de reyes y reinas, pero es un oficial al mando quien los mantiene secos, calientes, alimentados y vivos, a quien seguirán hasta el tártaro con solo silbar. Las tribus de perros diamantes suelen estar al borde de la supervivencia. No son bien recibidas en lugares más civilizados, así que tienen que vivir en páramos y tierras baldías. Se someten al perro más grande y cruel que haya como gobernante. A menudo son esclavizados por algún dragón u otra criatura para excavar en busca de gemas, y creen que es un buen trato, porque al menos si tienes un monstruo enorme y desagradable como jefe, los demás monstruos te dejarán en paz. Cambian su libertad por un agujero en el suelo donde dormir y cualquier sobra que caiga de la mesa de su amo. Este Lord Vulcan los ha gobernado con garras de hierro, pero también los ha alimentado con la riqueza de la tierra. Nuestra riqueza, por desgracia. Pero probablemente ha hecho más por ellos que los últimos 5 jefes que han tenido. Sus cachorros se acuestan con la barriga llena, y eso es más que suficiente para ganarse su lealtad. Suficiente lealtad para que pasen una semana excavando túneles en roca sólida solo para rescatarlo. Y odio admitirlo, pero creo que se lo ganó. Aunque parece tan inconsistente, dijo Twilight. Un minuto es el general Bucéfalo, y al siguiente. Digámoslo, dijo Rarity. Una mocosa adolescente. No quería ser yo quien lo dijera, dijo Twilight, incómoda. Pero no quería dar ninguna suposición sobre el desarrollo de su especie. Pero, sí. Su mal humor, su temperamento, su actitud, frunció el ceño. Es un adolescente, sí. Podría haberse largado del Trotto Pig local. Maldita sea. Él mismo nos dijo que tenía 17 años, pero no quería dar nada por sentado. ¿Me estás diciendo que las princesas, los caballeros de la armonía y las fuerzas armadas de Equestria y el Imperio de Cristal juntas han recibido una paliza de un potro a medio crecer? Preguntó Shining Armor. Su voz estaba llena de incredulidad. Un adolescente poderoso. Un adolescente de un mundo mucho más cruel que el nuestro. Pero un adolescente al fin y al cabo, murmuró Celestia. Así que ahora tenemos un enemigo con la madurez, el ego y las hormonas inestables de un potro puber, y el poder destructivo de un alicornio a su entera disposición. Se estremeció. No olvides añadir la violencia psicótica y el ansia de destrucción desenfrenada, dijo Twilight con sarcasmo. Parece más un dragón adolescente que un pony adolescente. A su lado, Spike se erizó un poco. Se mordió el labio y resistió el impulso de golpearse la cara con un casco al recordar que, a pesar de su aún diminuto tamaño, Spike acababa de cumplir 13 años hacía poco. Lo siento, Spike. Sin ánimo de ofender. Sí, bueno, refunfuñó Spike. Vale, sí. Ya lo veo, con lo de la agresividad. Aunque parece un poco más listo que un dragón adolescente. ¿Recuerdas la migración? Esos tipos eran uña y carne. No me imagino a Garble y sus matones haciendo algo así. Debería haberlo visto yo misma, confesó Luna. Es una mente infantil y petulante, joven e impulsivo, demasiado inexperto para siquiera concebir semejante protección como la que se le escapó. Pareció avergonzada por un instante. Fue culpa mía que perdiéramos toda oportunidad de ganarnos su confianza. Entré en su ensoñación como una vengadora furiosa, imaginándolo como un brujo de corazón negro, con gran experiencia y terrible habilidad, con la intención de castigarlo por su malicia. No supe hasta demasiado tarde que no era más que un potro amargado y a medio crecer, arremetiendo contra el mundo, a pesar de toda su rencor. Si hubiera sido más cuidadosa, desechó el pensamiento. Ahora está convencido de que vamos a intentar usar nuestra magia para invadir y violar su mente, para volverlo tan infantil como él se imagina. No creo que fuera evitable a esas alturas, dijo Celestia con ironía. Desde el momento en que fue atacado con los elementos de la armonía y escapó ileso, ha estado convencido de nuestras malévolas intenciones, o el propio amuleto lo ha convencido, añadió con un tono un tanto ominoso. ¿Pero no debería la magia de la armonía haberlo convencido de que intentábamos ayudarlo? Preguntó Fluttershy. ¿Por qué lo haría? Dijo Luna bruscamente. Desconcertado, el tímido Pegaso tartamudeó. Bueno, porque el arco iris de la armonía es bueno, y. ¿Eh?
¿Y entonces supones que es placentero estar sometida a su poder? Dijo Luna con brusquedad. Se puso de pie y se alejó del grupo unos pasos. ¿No recuerdas mis gritos cuando la luz de la armonía me purificó? Un sutil aire de horror se apoderó de la asamblea. Princesa, dijo Rarity, horrorizada. No sabíamos, chilló Fluttershy. Luna, dijo Celestia, escarmentada. ¿Por qué nunca dijiste nada? Se levantó, empezó a acercarse a su hermana, pero dudó. ¿Qué habría importado? Dijo Luna por encima del hombro con desdén. Lo hecho está. Además, era necesario, ¿no? Pero sí, para quienes no hemos sido azotados por la luz de la armonía, duele. Mucho. Cega, quema, y es aterrador. Y te despoja, deja tu cuerpo y tu mente colgando desnudos mientras, despellejando todo lo que no debería pertenecer. Y así sigue y sigue, Luna se estremeció. Recuerdo haber recobrado la consciencia. Esta cosa diminuta y encogida, casi sin poder, incluso mi cuerpo menguado, y enormes agujeros vacíos, como costras desprendidas, en mi alma. Me pregunto cuánto quedaba de mí. Celestia se acercó a ella y le puso un ala sobre la cruz. Luna respiró hondo. Después de que pasa, es mejor. Pero no es de extrañar que Darth Vulcan tema lo que pudo haberle hecho. Sobre todo porque no había corrupción en él que pudiera ser purificada. ¿De nuevo? Dijo Twilight. Luna los miró. La pesadilla se había fusionado con su anfitrión. El medallón, no. Está influenciado por el medallón, no poseído por él. La luz de la armonía no tenía nada que arrebatarle. Eso explica muchas cosas, dijo Twilight con tristeza. No se resistió. Simplemente no tenía nada que curar. El amuleto, o lo que sea que lo contenga, debió de retirarse de la luz hacia el medallón, donde el arco iris de la armonía no pudo alcanzarlo. Entonces, ¿eso mejora las cosas o las empeora? Dijo Rainbow Dash. O sea, sí, no es ni Ugmaredar ni nada, pero eso no significa que es un completo imbécil con o sin el medallón. Significa que hay una posibilidad, dijo Twilight. Quizás podamos llegar a él y convencerlo de que nos deje quitarle el amuleto antes de que lo controle por completo. ¿Y cómo usamos todo esto a nuestro favor? Dijo Shining Armor. Lo curemos o no, primero tenemos que derrotarlo y capturarlo. ¿Acaso algo de lo que sepamos nos da alguna ventaja? Pensaba que eso era obvio, dijo Cadence. ¿Obvio? Repasemos, dijo Cadence con una media sonrisa. ¿Qué es él, ante todo? ¿Un idiota? Preguntó Rainbow Dash. ¿Un brujo? Dijo Applejack. Un adolescente, dijo Cadence. Se puso de pie y empezó a pasearse. Tiene una edad horrible. Tiene las glándulas revolucionadas. Es temperamental, voluble, emocional. Excitado, murmuró Shining Armor. Los demás lo miraron fijamente. Soltó una carcajada. Vamos. Todos recordamos cómo era entonces. Era un desastre. Tu cuerpo y tu cerebro eran un desastre, y luego tus glándulas te arrastraban por ahí, y cualquier cosa del enero opuesto podía convertir tu cerebro en puré de papas. Su expresión se tornó reflexiva. Uf. No querría volver a la pubertad por nada del mundo. Pero dejémoslo claro. Es un adolescente y la hembra más cercana de su especie está en otro universo. Tiene que haber una forma de usar eso como palanca. Pongamos un marcapáginas ahí para pensar en ello después, dijo Celestia. Anda, Cadence. Cadence miró a su marido con los ojos en blanco. Como decía, está en esa edad terrible. Justo después de perder la inocencia, pero antes de que haya alcanzado la madurez y la experiencia para afrontarlo y superarlo. Santa Oves es una farsa, Toad Breath es un mito, y tus padres resultan ser ponis imperfectos, de carne y hueso, como todos los demás. El mundo seguro e inocente de la infancia se acabó. Si no tienes buenos padres, familia o amigos en los que apoyarte, puedes volver a un potro o una potranca muy cínicos. Convencidos de que todo es una mentira o un truco. ¿Entonces dices que es tan hostil con nosotros porque le recordamos su infancia? Preguntó Twilight con incredulidad. Él seguía diciendo que parecíamos juguetes de peluche o adornos para el dormitorio de una potra, admitió Celestia. Y es mundo dulce, tierno y seguro de cuando era pequeño era todo una mentira, dijo Cadence. O eso ha decidido. Así que ve nuestro mundo y cree que también es una mentira. Nada podría ser tan inocente. Rainbow Dash se rió. ¿Nosotras? ¿Inocentes? Como dijo Fluttershy, comparado con su mundo. Sí, dijo Cadence.
Oh, dudo que su mundo sea tan terrible como él imagina, o al menos no tan malo, pero imagino que es lo suficientemente malo como para que el nuestro parezca bastante idílico. Frunció el ceño. Apuesto a que su vida familiar tampoco era muy feliz. ¿Te diste cuenta de que nunca mencionó su hogar, su familia, la vida que perdió? ¿No te parece extraño? Sobre todo para alguien que estuvo varado en otro universo durante semanas y semanas, lejos de todo lo que conocía. Es un adolescente iracundo y amargado, lleno de orgullo, con un ego frágil, y completamente solo, y no sabe en quién ni en qué confiar. Preferiría arrancarse el brazo de un mordisco antes que recurrir a nosotros. Pero si se parece en algo a nuestros adolescentes, seguirá recurriendo a nosotros. Los adolescentes se alejan de sus padres y se aferran a sus iguales por esa razón. Es por eso que se unió a los perros de diamante y por eso aceptó el vínculo con los pícaros cambiantes con tanta facilidad, aunque no lo admita. ¿No confiará en nosotros? Pero podría confiar en alguien, o en alguien, algo, diferente a nosotros, dijo Luna, con una sonrisa de comprensión extendiéndose en su rostro. Su cuerno se encendió. ¿Qué estás haciendo, Luna? Dijo Celestia con curiosidad. Llamar a algún pony, o mejor dicho, a varios ponis, que puedan ganarse su confianza, dijo Luna. Un momento después, 3 ponis murciélago entraron en la sala del trono. El pony líder intentó disimular un bostezo y saludó a Luna. ¿Nos ha llamado, Su Alteza? Dijo. Creo que entiendo a dónde quieres llegar con esto, dijo Celestia con una sonrisa. Parece que le encanta lo gótico, ¿verdad? Cadence asintió. Los adolescentes que pasan por esa fase parecen pensar que cualquier cosa oscura, sombría o siniestra es, de alguna manera, más honesta, dijo, haciendo comillas en el aire con los cascos. Sin ofender, les dijo a los ponis murciélago, sonrojándose. Una de las yeguas arqueó una ceja y se encogió de hombros. Tenemos espejos, dijo. Sabemos que estamos listos para la noche de pesadilla. De todos modos, nunca dudes de que los de tu especie son hermosos para mí, dijo Luna con cariño. Por ahora, tu semblante más oscuro, como hijos de la noche, nos beneficia. Los ponis murciélago aguzaron las orejas. Tenemos una misión para ti. Dejarás atrás tu armadura, pues debes actuar como un plebeyo. Hay un brujo cuya confianza debes ganarte. Explicó rápidamente los detalles de lo que pretendía. El semental líder del grupo se sorprendió, como mínimo. ¿Quieres que nos infiltremos en las fuerzas de Darth Vulcan? Los demás lo miraron con incredulidad. ¿Creen que eso funcionará? Dijo Twilig con incredulidad. Al menos puede intentarlo, dijo Celestia. No se preocupen, mis pequeños ponis. Luna tendrá los medios para rescatarlos del peligro si el intento fracasa. Los miró y notó que la expresión en el rostro de Shining Armor se había agriado, al igual que la de su propio capitán. No pareces estar contento con el plan, comentó innecesariamente. Intentar ganarse su confianza está muy bien, dijo Shining Armor. Pero no me jugaría la vida a que funcione. El actual capitán de la guardia asintió. Me temo que debo estar de acuerdo, princesa, dijo. Mi trabajo es defender a los ponis de Equestria de esos monstruos, no intentar cortejarlos. Tenemos que estar preparados para su próximo ataque, y debemos estar listos para hacer lo que sea necesario para detenerlo. Y no parece que electrocutarlo con los elementos ya no sea una opción. Celestia parecía disgustada, pero asintió. Muy bien, dijo. Haz lo que tengas que hacer para prepararte para esa contingencia, dijo. La cuestión es cómo predecir sus acciones, dijo el capitán de la guardia. Ha demostrado ser completamente impredecible. Shining Armor hizo lo que siempre consideró la decisión más sabia de su vida. Miró a su esposa. ¿Alguna sugerencia, cariño? ¿Alguna forma de predecir qué podría hacer a continuación un adolescente sin escrúpulos con un tesoro de dragones, un pequeño ejército y poder cósmico al alcance de la mano? Su tono era ligero, pero no bromeaba ni la mitad. Oh, él tiene escrúpulos, querido. Solo que no lo sabe, dijo ella, con un tono igual de ligero. Sí, puedo verlo, intervino Rainbow Dash. ¿De dónde sacaste eso? Actúa como si lo hubieran criado lobos de los bosques, dijo Applejack. Rainbow Dash se cruzó de brazos y flotó lentamente en círculo sobre sus cabezas. Sí, más o menos lo hace, pero, o sea, resopló y empezó de nuevo. Mira, bueno, no soy la pony más lista del grupo, ni de lejos. ¿De acuerdo? No se me dan bien las palabras, ni explicar por qué hago las cosas, aparte de mola. Yo, más o menos entiendo eso de él.
Ante las miradas de sorpresa de sus amigas, continuó. O sea, mira, hay cosas en las que cree y cosas que no hará, pase lo que pase, así que eso es ética, ¿no? Pero ni siquiera sabe que la tiene. Señaló a Twilight. Como eso que me contaste, Twi, sobre el tipo con la cosa, el perro y la campana. Pavlov dijo Twilight. Claro. Es como si alguien le hubiera enseñado hace mucho tiempo lo que está bien y lo que está mal en algunas cosas, al menos, y le hubiera enseñado muy bien, dijo Dash, golpeándose un casco con el otro. O sea, mi mamá me hizo lo mismo, hay cosas que todavía hago automáticamente, como cepillarme los dientes. ¿Sabes? Él es igual. ¿Recuerdas cómo se puso furioso con los esclavos? Pero quienquiera que haya empezado con él, debió de rendirse hace mucho. O lo dejó, cuando llegaron lo suficientemente lejos como para que ya no se hurgara la nariz en público. Lo entrenaron como a un perro, pero, no le enseñaron. Así que tiene, como una caja de herramientas suelta de cosas que sabe que están bien y mal, pero, no tiene ni idea de por qué. Ni de cómo funcionan juntas. Cree en cosas, pero no sabe qué. Pareció sorprendentemente melancólica por un momento. Celestia asintió. Creo que Rainbow Dash ha dado en el clavo. Muy perspicaz, Rainbow. Rainbow Dash sonrió radiante ante el inesperado elogio. Muy bien. Nos corresponde averiguar qué es esa vaga caja de creencias. Él cree en cumplir la palabra, dijo Twilight pensativa. La mayor parte de su enojo se debía a que Filthy Rich rompió el trato. Él cree en la venganza, eso es seguro, dijo Applejack. Lealtad a sus hombres, dijo Shining Armor. Desprecia la esclavitud, señaló Luna. Es digno de mención. Ya ha matado a 2 esclavistas en el curso de sus desventuras, y le ha robado a un tercero los esclavos atados por un Geas. Aunque por accidente, su ira ante tales cosas lo llevó a un conflicto con ellos. Libre albedrío, dijo Rarity. La santidad de su propia mente. Que yo recuerde, no ha usado ningún truco de control mental, y estoy segura de que ese horrible amuleto tiene varios al menos. Su autoestima, dijo Fluttershy en voz baja. No sé si es un valor o una virtud, pero, odia cualquier cosa que insulte su dignidad. Como lo haría cualquier joven orgulloso, dijo Cadence. Y, mira lo que le hizo a Diamond Tiara, continuó Fluttershy. Era una abusadora terrible y siempre hería los sentimientos de muchas potrillas, menospreciándolas y pisoteándolas, y él era absolutamente despiadado con ella. Cadence asintió. Así que odia a los abusadores. Es un poco hipócrita, ¿no? Dijo Applejack. La venganza es una mierda, cariño, dijo Rarity con frialdad, sorprendiendo a su rústica amiga. No hace falta ser una santa para despreciar a los mezquinos y crueles. Y sospecho que este Lord Vulcan ha sufrido más de una humillación. Recuerda, antes de venir aquí no tenía magia. Y no hay nada como sufrir crueldad para sacar a relucir la propia maldad. Me recuerda al viejo conde hijo del dragón, de la tierra más allá del bosque, dijo Celestia con tristeza. Un unicornio viejo y cruel que disfrutaba ejecutando a sus enemigos ensartándolos en su cuerno. Tenía una obsesión con la caballerosidad, una vez sorprendió a uno de sus nobles negándose a saludar con el sombrero a una yegua en una aldea, y dijo que era una ramera. Celestia torció la boca. El conde hijo del dragón tenía el sombrero clavado en la cabeza con una púa de hierro. Vaya, dijo Applejack con voz débil. Qué interesante es la historia. Basta con decir que Darth Vulcan sí tiene un código moral, dijo Cadence. Podemos predecir sus acciones. Solo tenemos que aprender a usar lo que sabemos de él. Tienes mucha información sobre este tipo, le dijo Shining Armor a su esposa. Estaba visiblemente impresionado. Excuidadora profesional de potros, cariño, dijo Cadence con una sonrisa. No tengo tanta experiencia con adolescentes, pero lo suficiente para ser útil. Por ahora, tenemos un plan de acción propio que probar. Acompáñenme, mis ponis nocturnos. Les instruiré sobre los detalles de su misión. Salió de la sala del trono, seguida por los perplejos ponis murciélago. Shining Armor asintió, dándole vueltas a lo que habían hablado sobre su enemigo. Sea cual sea el camino que elijamos, primero debemos localizarlo. ¿Podría atacar en cualquier momento y lugar? Luna y sus guardias nocturnos continuaron por el pasillo, alejándose de la sala del trono. No estoy muy seguro de este plan, mi princesa, dijo el semental. Negó con la cabeza. ¿De verdad crees que este Lord Vulcan caería en una trampa tan obvia? Luna bajó la cabeza. Claro que no, querida sombra nocturna. Pero esto no es un truco, dijo en voz baja.
Los 3 ponis murciélago parecían más serios. Te unirás a su banda. A todos los efectos, dejarás el servicio a la Casa Real. Tu misión sería, mis ponis. Cuando abandones este lugar, emprenderás un plan que es mío, y solo mío. ¿Entiendes? El grupo guardó silencio. Beleño miró discretamente a su alrededor. No había ningún pony en el pasillo con ellos. Te hemos jurado lealtad, por encima de todo, dijo. ¿Qué quieres de nosotros? No tardó mucho en que Darth Vulcan volviera a atacar. Una vez más, su objetivo predilecto era la desventurada e inocente Ponyville. Al amanecer, los ponis del pueblo fueron despertados de su tranquilo sueño por los gritos de consternación de Fluttershy, la experta en animales número 1 del pueblo. Corría por el pueblo dando la alarma. Con el invierno acercándose, Fluttershy, como de costumbre, había estado muy ocupada preparando a sus innumerables amigos animales para el invierno. Sin embargo, al hacer su ronda por su finca esa mañana, descubrió con horror que casi todas las mascotas adoptables habían desaparecido. Todos los gallineros, corrales, jaulas, casetas, acuarios y terrarios estaban vacíos o habían desaparecido por completo. Incluso Ángel, el irascible conejo de Fluttershy, había sido atrapado. No tardó mucho en descubrir quién era el responsable. Rastros de magia cambiante, además de huellas de cascos y huellas de perro de diamante, dejaban claro que Darth Vulcan, o al menos sus secuaces, habían sido los culpables. Este fue un golpe devastador para la ciudad. El ecosistema local excesivamente microgestionado, o al menos las rutinas culturales. Al ecosistema real no le importaba un comino lo que hiciera un montón de ponis obsesivos, quedaría completamente desequilibrado durante al menos un año hasta que se pudiera traer la asignación de animales de fondo lindos y esponjosos al azar de la ciudad. Las frenéticas consultas del alcalde sobre cómo afectaría esto al resumen de invierno, al inicio de primavera, a la carrera de conejos de verano y a miles de otros desperdicios completos de dinero de impuestos, mano de obra y tiempo del público se desviaron por ahora. La princesa Twilight Sparkle y los otros antiguos portadores de elementos tenían sus cascos llenos de consolar al angustiado cuidador de animales. Estaban reunidos en la biblioteca de Golden Oaks para un consejo de guerra improvisado. Fluttershy lloró sobre la melena de Rainbow Dash mientras la potra atleta le daba unas palmaditas torpes en la espalda. ¡Qué horror! Exclamó Rarity. ¿Esa horrible criatura dejará alguna vez Ponyville en paz? ¿Crees que el bribón sigue cerca, Twi? Preguntó Applejack. Twilight negó con la cabeza. Vació por completo su antigua guarida en Everfree, dijo. No creo que planeara quedarse por aquí después de escapar. Probablemente fue su último acto sucio antes de irse. Frunció el ceño. Podría estar en cualquier parte de Equestria. O más lejos. Es algo un poco raro de hacer, sin embargo, dijo Rainbow Dash desde donde estaba sentada abrazando incómodamente a Fluttershy. Sí, quiero decir, de todas las cosas que se pueden robar, ¿por qué conejitos? Dijo Pinkie Pie. ¿Quién sabe qué cosas horribles les tiene preparadas ese malvado Darth Vulcan? Sollozó Fluttershy. Esto es un conejito, dije, sosteniendo un mechón de pelo con orejas caídas. Es un aparato para convertir zanahorias en amor. Frente a mí se sentaba un pelotón de cambiantes teñidos de rojo, los espías y saboteadores chupaalmas más feroces y letales del mundo de Equestria, lo cual no decía mucho, pero uno se conformaba con lo que tenía. Cada uno sostenía un conejo, un cachorro o un gatito en el hueco de la pata. Algunos acariciaban torpemente a los animales de aspecto desconcertado con su pezuña libre, como un niño en un zoológico interactivo que nunca antes se había topado con un animal. Alimentar a los perros diamante fue bastante sencillo. ¿Lobos de madera? Me costó un poco pensarlo, pero una mezcla de madera y hojas rociadas con un poco de magia pura funcionó. ¿Y los cambiantes? Eso sí que fue un reto. Tuvimos suerte de tener muchos más perros diamante que cambiantes en ese momento, pero eso podría cambiar, parece que algunos de los cambiantes eran hembras después de todo. Podríamos ver un crecimiento demográfico, posiblemente. Algunas preguntas cuidadosas sobre los cambiantes y su alimentación obtuvieron respuestas, sorprendentemente inquietantes. No eran criaturas incomprendidas que solo necesitaban un poco de cariño para sobrevivir. Eran vampiros con cualquier otro nombre. Quizás no tan sangrientos, ni tan feroces, ni siquiera tan letales como los chupasangres, pero bastante malos. Su fuente de alimento eran otras personas. Eso solo los hacía peligrosos. Eran muy capaces de drenar a sus víctimas a la fuerza de la energía amorosa.
Tampoco era un proceso inofensivo. Empezaba dejando a la víctima cansada, débil y apática. Con el tiempo, se volvían apáticas y sin emociones. Si el cambiante se alimentaba de ellas el tiempo suficiente o las drenaba demasiado, la víctima empezaba a actuar como si estuvieran drogadas, como zombies sin mente y sin voluntad propia. Recuperaban la salud con el tiempo, claro está. Al fin y al cabo, esto era un país de ponis, no Ravenloft. Pero seguía siendo bastante espeluznante. Y también dañino. Muchas de las víctimas nunca volvían a ser las mismas. Los efectos secundarios de ser el sustento a largo plazo de un cambiante parecían un folleto antidrogas de Dare. Anemia, pérdida de memoria, problemas circulatorios, problemas de visión, pérdida de la motricidad fina, impotencia, cosas sin importancia. Pero aún así, los cambiantes preferían vivir en soledad, ocultándose entre otras especies y alimentándose de los desprevenidos, haciéndose pasar por amigos o amantes y luego buscando nuevas presas cuando las sospechas aumentaban. A veces, si las circunstancias lo exigían, envolvían a sus víctimas en un capullo durante un largo período, digamos, durante el invierno, las guardaban en algún lugar oculto, las alimentaban con una especie de jalea real alucinante y luego les drenaban la energía amorosa lentamente durante meses mientras colgaban en su sótano o ático, alucinando. Preferían la soledad. Pero de vez en cuando escaseaban, recurrían a la langosta. Creaban una generación más grande, más fuerte, más agresiva, y se agrupaban. Y entonces, ¿alguna inteligente del enjambre se proclamaba reina? Siempre que se reunían para formar una colmena, como hacían bajo Chrysalis, alimentar a sus miembros se volvía más complicado. Supongo que eran cuestiones de escala, metían en capullos a cualquier animal salvaje, monstruo o viajero desafortunado que atraparan para alimentar la colmena, liberándolos meses o años después, cuando estaban demasiado enfermos como para justificar el esfuerzo de mantenerlos. Claro que al final tenían que soltar a sus prisioneros, pero nunca volvían a ser los mismos. Y si los cambiantes no tenían cuidado, podían matar a sus presas, una idea que, para mi sorpresa, repugnaba y horrorizaba a Colmillo Negro y su tripulación. Meter a alguien en un capullo de coma y drenarlo hasta convertirlo en una cáscara enfermiza aparentemente estaba bien, pero matarlo directamente, al parecer, no. De hecho, uno de los rumores sobre Chrysalis, entre sus enemigos políticos, era que no se molestaba en liberar a las víctimas de su propia despensa. Que simplemente las drenaba hasta convertirlas en cáscaras y dejaba sus cadáveres disecados en el fondo de los capullos. Tabúes culturales. Imagínate. Esto había planteado un dilema a la hora de alimentarlos. No podían secuestrar ponis y envolverlos en capullos para merendar mientras se mantenían ocultos. Y, comprensiblemente, a los perros no les hacía mucha gracia ser voluntarios para alimentar a las tropas. Colmillo Oscuro y sus tropas habían recurrido a alimentarse de los cachorros. Cuando revelaron esto, casi hubo un alboroto. Mamá Grande montó en cólera cuando reprendí a los cambiantes. Sin embargo, me puse firme. Le dije que no me importaba lo tranquilo que hubiera sido con todos los cachorros durmiendo la mayor parte del día, no iba a permitir que se les impidiera crecer. Naturalmente, necesitaba urgentemente una alternativa a que una parte de mi poderosa legión se comiera a la otra. Por suerte, mientras aún nos retirábamos a nuestro nuevo refugio, uno de mis bichos de inteligencia dejó escapar que Ponyville tenía una especie de granja de mascotas en las afueras, llena de gatos, perros, conejos y otros animales. Bingo. Una rápida incursión en plena noche, justo antes de levantar campamento, y teníamos cientos de jaulas llenas de animales peludos y emplumados. Una consulta rápida con Colmillo Negro reveló que, si bien era conveniente, encerrar a un grupo de animales en capullos para obtener su energía amorosa no era precisamente lo ideal. Fabricar las cápsulas consumía muchos recursos y nutrientes, los capullos y la jalea real eran, digamos, excrementos de los cambiantes, y la energía que se obtenía de las cápsulas de la colmena no era tan abundante ni rica como la de una víctima despierta y alerta. Además, transportar esas cápsulas era un rollo. Pero, claro, el pelotón de Colmillo Negro no tenía experiencia en el manejo de animales vivos. Así que ahí estaba yo, dándoles una charla a mis temibles secuaces cambiantes sobre los entresijos del cuidado de cachorros, gatitos, pajaritos y conejitos. Maldita sea. Así es, anime. Acaricia al conejito. Alimenta al conejito. Ama al conejito. Arug. En ese momento, el conejo que había estado sosteniendo reveló su verdadera naturaleza.
No sé qué le pasaba, pensé que tenía mala pinta cuando lo saqué de la jaula de alambre, como si estuviera haciendo un gesto de desaprobación. En fin, me hundió los dientes en la mano, justo en la membrana entre el pulgar y el índice. No me atravesó la piel con el guante, claro, pero me dolió un montón. Lo agité un minuto y finalmente lo solté. Lo agarré por el cuello. El pequeño bastardo me fulminó con la mirada y me escupió. Bien, lo haremos a tu manera, si sé. Salí de la cueva, miré hacia el otro lado del campamento y le di una patada al pequeño efervescente justo por encima de las trincheras. Saltó la valla y desapareció en el bosque, chillando como un conejo cabreado. Oía un par de wargs de madera salir corriendo entre los árboles tras el pequeño balón peludo. No tenían estómago, pero bueno, los instintos son los instintos. ¡Qué alivio! El pequeño imbécil tenía demasiada inteligencia en esos ojitos pequeños y brillantes. Regresé a la clase, saqué del corral otro conejo, mucho más intimidado, y continué. ¿Dónde estábamos? Un momento después, uno de los exploradores llegó corriendo. Ponis en el bosque, temible. Dijo. Palidecí bajo la máscara. Mal. Seguíamos en movimiento, buscando una guarida permanente. Esperaba tener más tiempo antes de que los lacayos de Sumbut y Monbut nos encontraran. El Everfree era enorme, después de todo, y no era precisamente fácil de registrar, pero parecía que el tiempo se había acabado. ¿Dónde están? 2 millas por allá, dijo el explorador señalando. Está demasiado cerca para que nos sintamos cómodos, dijo Colmillo Negro. ¿Levantamos el campamento? Mantén la calma, puede que no nos estén buscando, dije. Estoy bastante seguro de que lo son, dijo el explorador. ¿Por qué? Dije. Están parados en medio del claro gritando hola. Buscamos al señor del terror Dark Vulcan. Aclaró el explorador. Me detuve y lo miré fijamente. ¿Serán ponis de venta de Fuller Brush? Sugirió. Resistí el impulso de golpearme la cara. Lo había estado resistiendo mucho desde que llegué aquí. Lleva a unos cuantos guardias a ver qué quieren, le dije a Colmillo Negro. Que no te vean llegar ni irte. Que no se acerquen lo suficiente como para lanzarte un hechizo de rastreo. Colmillo Negro asintió y salió disparado, con 3 o 4 cambiantes siguiéndolo. Regresó arrastrándose en medio de la clase de cómo alimentar al conejito. Llevaba una docena de ponis atados y con los ojos vendados. Eran un grupo sorprendentemente tosco y desaliñado, bueno, para ser mini ponis de color pastel. Vestían harapos de prisión y estaban bastante sucios. Varios tenían cicatrices o muescas en las orejas. Uno llevaba un parche en el ojo. Tenían esposas rotas sujetas a varios cascos, y 1 o 2 con cuernos llevaban anillos. Noté que 3 de ellos eran ponis con alas de murciélago, como los de la Guardia de Luna. Todos estaban allí de pie, con una terrible apariencia de dureza. Me quedé allí parado con una zanahoria en la mano. ¿Por qué? Pregunté finalmente. Tienen una propuesta inusual, maestro, dijo Colmillo Negro. Era difícil saberlo con esa extraña mirada vacía, pero parecía desconcertado. Bueno, Colmillo Negro no era tonto. De hecho, probablemente era el cuchillo más afilado del cajón, así que esto tenía que ser algo extraño para despistarlo. Le di el conejo y la zanahoria a un cambiante y lancé un puñado de magia a un tocón cercano. Con un crujido, el tocón podrido que había señalado creció y se estiró, echando raíces y ramas del suelo del bosque, y se retorció hasta convertirse en un trono de madera nudoso. Me senté. Oigan. Dije. A ver. Desátenlos, pero déjenles los cuernos tapados y las alas atadas. No tenía sentido facilitar un ataque sorpresa. Los cambiantes desataron a los prisioneros. Todos se flexionaron y estiraron con cuidado. Ignoré la mezcla de ponis matones de Hollywood y me concentré en los 3 pegasos con alas de murciélago. Interesante. Los Batponis de Luna, dije. Testrals, corrigió uno de ellos automáticamente. Decidí que debía ser el líder. Sin duda, era el más grande de todos. ¿Y qué te trae por aquí? Resopló y se encogió de hombros. El palacio derrumbándose de la montaña, dijo. Estábamos en las mazmorras cuando la pared se desprendió justo al final de la línea de celdas. Sonrió sin humor, mostrando los colmillos. Decidimos aceptar la invitación para irnos. ¿Y cómo fue que 3 de los monstruos favoritos de Luna acabaron en sus mazmorras en primer lugar? Los 3 nos fulminaron con la mirada y gruñeron en silencio, pero se portaron bien. El semental líder resopló.
A su majestad no le importó que nos ganáramos un dineral extra, presionando a los corredores de apuestas y estafadores para que hicieran la vista gorda, dijo con brusquedad. Nos echaron a patadas y nos encerraron en el calabozo por sobornos. Si nos pillan de nuevo, volvemos al agujero. No sé qué pensarán los demás, señaló con la cabeza a la gentuza que tenía detrás, pero en cuanto el palacio se hundió en el lago, decidimos arriesgarnos con vosotros. Se oyeron murmullos de asentimiento de los demás. Me quedé allí sentado y en silencio hasta que el grupo de ponis exconvictos empezó a inquietarse y a ponerse nervioso. Así que 3 de los exclusivos y solitarios ponis murciélago de la Guardia de Élite de Luna aparecen por casualidad en mi puerta, con su currículum en mano y buscando un nuevo trabajo, dije con sarcasmo. ¿Cómo esperaban que cayera en una trampa tan obvia? Porque se prepararon, dijo alguien del grupo. El grupo se separó. Un flacucho semental unicornio, probablemente un adolescente, dio un paso al frente. Estaba pálido bajo el polvo que lo salpicaba, con una cola negra azabache y una crin desaliñada que le caía sobre un lado de la cara. Le dirigió al pony murciélago una sonrisa fulminante. Oye, sargento, le dijo al pony murciélago líder. ¿Te acuerdas de mí? No es un truco. Resopló la yegua pony murciélago. Sin embargo, pude ver la ansiedad en sus ojos. Usa tu magia para escanear nuestras mentes si quieres. No sentí ninguna falsedad en ellos, murmuró Colmillo Negro en mi oído, dejando que su cuerno brillara brevemente. El pony escuálido lo oyó. Su sonrisa burlona se convirtió en una lasciva. Eso es porque se bebieron un par de frascos de lengua de mentiroso antes de venir aquí, dijo. Sacó 3 botellitas de cristal de debajo de su andrajosa camisa de prisión y las hizo rodar por el suelo hacia mí. Pude ver unas gotas de poción verde brillante pegadas al fondo del vaso. Es buena, si la consigues, te convierte en el mejor mentiroso del mundo. Funciona haciendo que hasta tú te creas la historia que estás contando. Le dirigió una mueca de desprecio al pony murciélago líder. Menos mal que es tan cara que solo una princesa podría permitírsela, ¿verdad, sargento Belladona? El corpulento pony murciélago se abalanzó sobre el potro. 2 de los cambiantes lo sujetaron. Colmillo Negro se acercó y le abrió la boca con el borde de un casco. Sí, puedo ver el brillo en la parte posterior de su garganta, me dijo. Uno de los otros prisioneros, el del parche, maldijo. Sabía que era una idea demasiado buena, sí, el potro no miente. Esto es caro. La única forma de que un par de guardias lo consiguieran es que la propia luna se los diera. Pequeño gusano. Le gritó el pony murciélago al potro. Traicionaste a tu propia gente. El potro le devolvió la sonrisa con desprecio. ¿Te refieres a los ponis que no les importé nada? ¿Que me encerraron en una mazmorra? Dijo. Deberías haberlo pensado antes de arrestarme, sargento. Me miró. Este lavandero me encerró en una celda por robar comida de una de las fiestas en el jardín del príncipe Sangre Azul. Iba a mandar que me cortaran el cuerno. Le lancé una mirada penetrante. El hecho de que fuera a través de mi casco atenuó un poco el efecto, pero Colmillo Negro captó la indirecta. Se acercó, le abrió la boca al potro y miró dentro de su garganta. Está limpio, dijo. Y tampoco noto ninguna falsedad. Miré al sargento Newsade. ¿Decidiste intentar hacer esto con un pony al que intentaste cortarle el cuerno? Pregunté. Habría vuelto a crecer, dijo Newsade a modo de defensa. ¿Tenemos que hacer algo para detener a los reincidentes? Habría estado indefenso como un potro hasta que pasó. Aulló el potro. Habría sido una sentencia de muerte donde vivo. Los matones de la calle me habrían usado como saco de boxeo. Se abalanzó sobre el pony encubierto. Los cambiantes lo sujetaron. Lo separé con mi magia. Muy bien, le dije. Empieza, desde el principio. Parecía nervioso al ser abordado directamente, pero se armó de valor. Como dije, se encogió de hombros. El sargento Numbnuts me arrestó por robar comida de la fiesta del príncipe Blueballs. Me arrastraron a las mazmorras y me dejaron allí. Estaba sentado en la celda, mirando la pared, esperando a que entraran con una sierra, cuando todo el castillo empezó a temblar. Lo siguiente que supe fue que la pared había desaparecido y no había nada entre mí y la dulce libertad, salvo un montón de escombros. Unos cuantos nos escapamos y terminamos escondidos en uno de los edificios en ruinas, y había un montón de edificios en ruinas. Entonces, a un pony del grupo se le ocurre la brillante idea de probar suerte con el nuevo señor oscuro de Everfree. Sacudió la cabeza hacia los 3 ponis murciélago y resopló.
Imaginen mi alegría cuando descubrí que eran estos tres imbéciles. Los demás fugitivos miraron a los guardias con odio manifiesto. ¿Y no los reconociste antes? Sin casco, con los labios clavados en el trasero de algún pony rico y un atizador en la cabeza. El potro puso los ojos en blanco. Los guardias lo fulminaron con la mirada, pero mantuvieron la boca cerrada. En fin, decidí quedarme despierto y escucharlos. Los oí hablar de infiltrarse en sus filas, supusieron que no los examinarían demasiado si venían con un montón de basura de prisión, y que su espeluznante aspecto de alas de murciélago les haría pensar que eran almas gemelas, o algo así. Les sonrió dulcemente. Parece que se equivocaron. Y entonces esperarían el momento oportuno para traicionarme, terminé con cansancio. Miré a los ponis murciélago, luego a mis guardias. Llévenselos, encadénenlos. Me encargaré de ellos más tarde. Si no, déjenlos ilesos. Llevarán mi mensaje a su ama por mí. Sabían que los habían pillado. Se los llevaron sin resistencia. ¿Y qué hay de ustedes? Les dije a la gentuza. El pony del parche se encogió de hombros. Supongo que nada ha cambiado. Seguimos sin tener a dónde ir. Si nos llevas, somos tuyos. Me parece bien, dije. Colmillo negro, sarna, quítenles esas esposas y anillos de cuerno. Ármenlos, pónganles armadura, equípenlos, vivacúenlos. Consíganles comida, nada de carne, ineptos. Y asegúrense de que les den sus placas. ¿Etiquetas? Dijo Parche. Me acerqué y levanté un collar que colgaba del cuello de uno de los perros. Una placa de madera con un par de runas talladas colgaba del extremo. Guardias de los sueños, dije. ¿No te has dado cuenta de que la princesa Luna podía espiarnos a través de tus sueños? Palideció. Mensaje recibido. Se dispersaron, ahuyentados por los perros. Volví a centrarme en el potro. ¿Y tú? Dije. No se había movido. ¿Qué quieres? Me miró, obviamente esperando a que cayera la otra herradura. ¿Y bien? Dije. Delataste a los ponis guardianes. ¿Qué esperabas obtener? ¿Gratitud? ¿Dinero? ¿Venganza? Puedo conseguir todo eso con lo que realmente quiero, dijo. ¿Cuál es? Poder, dijo. Movió su cuerno recién desabrochado. Una chispa saltó de la punta. Soy un unicornio. Se supone que soy una de las razas de ponis con más poder mágico de Equestria. No lo corregí. No me mientas, ambos sabíamos la verdad. La superfuerza, la mano verde y las alas no son rival para el poder de matar gente con la mente. Pero a pesar de toda mi maravillosa magia, soy un maldito pilluelo. Me las arreglo robando pan y robando monedas de las fuentes. Mientras tanto, cualquier caballo, pájaro y pony patán puede presionarme y extorsionarme por lo que tengo en los bolsillos. Pateó furioso una piedra. Me miró con una luz codiciosa en los ojos. Quiero lo que tú tienes. Quiero respeto. Quiero dinero. Quiero que los ponis se arrepientan de haberme presionado. Quiero poder. Y aceptaré lo que me des. ¿Y qué puedes hacer por mí? Dije. Se agachó a la defensiva. Lo que sea necesario, murmuró. Buena respuesta. ¿Pero qué le vamos a hacer? Recalqué. Me miró a los ojos. Yo no sé mucho de magia, confesó. Nada realmente poderoso. Su voz temblaba un poco, pero a medida que hablaba, su confianza se fortalecía un poco. Pero tengo hechizos que pueden abrir una cerradura. Cualquier cerradura. También puedo abrir cualquier bolsillo. Puedo robarle el reloj a un pony, preguntarle qué hora es, y ni se dará cuenta. Puedo falsificar la firma de alguien, con pulcritud, lanzar otro hechizo que haría que un banquero pensara que un limpiador de fregadero es oro macizo. Conozco un hechizo para desviar las vías que haría que un sabueso perdiera una vía de tren. También puedo hacer cualquier tipo de estafa o timo que se te ocurra. Perseguir a la dama, dejar caer un melón, el té del vecino, levanté la mano para detenerlo. La curiosidad me consumía. Déjame ver tu marca, dije. Se giró hacia un lado. En su costado había un sombrero de copa, del que salían 3 naipes. Lo conseguí a los 5 años, dijo con orgullo. Conocía un pony en mi barrio, tampoco tenía mucha magia, pero siempre se guardaba alguna sorpresa. Si no estaba haciendo un espectáculo callejero, vendía botellas de agua tónica o jugaba a las monedas con los trabajadores del ayuntamiento por unas monedas, o limpiaba chimeneas o tocaba en una banda de un solo pony, nunca lo mismo 2 veces. Quería ser así más que nada. Decidí que algún día tendría 1000 trucos bajo la manga.
Sonrió con orgullo. Y más o menos lo mismo. ¿Cómo te llamas? Mientras preguntaba, casi lo sabía. Dodger, señor, dijo. Arte. Artful Dodger, terminé por él, para su desconcierto. Sería así. Poniendo los ojos en blanco, cogí una hoja grande y ancha de un arbusto cercano. Con un instante de concentración, la convertí en un sombrero de copa de seda, perfecto para el que llevaba en el costado. Se lo lancé. Ahora eres mi agente personal y aprendiz, dije. Haces lo que yo diga. Sin preguntas. A donde yo te envíe, irás. Sin preguntas. Quédate conmigo y te daré el poder que deseas, y mucho más. Volteé el sombrero y se lo dejé caer en la cabeza. Bienvenido a bordo, señor Dodger. No me decepciones. Él me dirigió una sonrisa intrigante desde debajo del ala de su sombrero. 2 días después, el sargento Newsade y sus 2 tenientes salieron tambaleándose del bosque Everfree. Ya fuera por suerte, destino, casualidad o porque la magia del bosque Everfree parecía tener un malicioso sentido del humor, se encontraron en las afueras de Ponyville. La primera cabaña que encontraron fue la de Fluttershy. La Pegaso estaba en la entrada, cuidando a su conejo recién llegado, Ángel. El conejito estaba agachado en una posición extraña y parecía bastante estreñido. Fluttershy tomó un par de alicates en la punta de su ala y se acercó. Quieto, dijo con tono tranquilizador, te sacaré la cola. Está un poco adentro, así que intenta no tensarte, tos. Se oyó un chasquido y un graznido doloroso. Listo, le dijo al conejito conmocionado. Tendrás que sentarte en un flotador de espuma un rato, y te mantendremos con comida blanda, pero... Fue entonces cuando levantó la vista y vio a los agentes de la princesa. Eran un espectáculo digno de contemplar. Dark Vulcan y sus secuaces se habían puesto creativos. Los tres estaban alquitranados y emplumados desde la nariz hasta el abdomen. De ahí en adelante, los habían pintado de verde. Cojeaban desde donde algunos reclutas fugitivos, furiosos por haber sido estafados por 3 policías encubiertos, los habían golpeado con sacos de naranjas mosas. Y, al alinearlos, se podía ver que tenían las palabras buen intento, princesa grabadas en sus traseros. Por lo demás, no los habían molestado. Durante el viaje de regreso, su extraña apariencia había asustado a la fauna. Beleño miró a Fluttershy con el único ojo que no estaba tapado por una nube de plumas. ¿Señora Fluttershy? Preguntó. ¿Sí? Informar a las princesas, misión cumplida. Está dentro. Oh, Dios mío, primer orden del día. Encontrar una nueva guarida. No iba a abandonar Everfree. Era un terreno bastante grande, para empezar, con muchos escondites, y proporcionaba su propia defensa natural contra los intrusos, lo que me facilitaba la vida. Pero aún teníamos que volver a excavar. Demasiados forasteros habían visto la guarida del viejo dragón, y no nos costaría mucho redescubrirla. La huida de la guarida había sido perfecta. Nos habíamos llevado todo lo que no estaba clavado y habíamos recogido la mitad de lo que quedaba, así que los suministros, el equipo y demás no fueron un problema. ¿Qué hicimos entonces? Lo que mejor hacen los perros de diamante. Nos detuvimos en un lugar al azar en algún lugar del Everfree y excavamos directamente. Lo bueno es que, al ser en tierra en lugar de roca, enseguida tuvimos un laberinto de túneles espaciosos que se extendían cientos de metros y kilómetros. Terminamos de excavar justo a tiempo. El clima otoñal había implosionado de golpe, dando paso a fuertes nevadas. Los ponis estaban un poco asustados, murmurando que el clima del Everfree y el invierno se habían adelantado 2 semanas. Pero bueno, estábamos fuera de combate. Lo malo era que estaba en tierra. La vieja guarida había sido excavada casi por completo en piedra. Aquí, no había tanta suerte. Era oscuro y húmedo, e incluso con hechizos de impermeabilización y de sequedad, todo olía a lombrices. Todo estaba apuntalado y reforzado con vigas de madera y piedra, pero seguía habiendo suelos de tierra, paredes de tierra, techo de tierra, tierra en los zapatos, tierra en la comida. Empezaba a molestarme que cada vez que conseguía alguna victoria en este mundo miserable, mi situación personal empeorara un poco. Hice lo que pude con magia, fusionando paredes y techo en arcilla endurecida, pero había kilómetros de túneles, cámaras y más constantemente. El inodoro funcionaba, al menos. Claro que había hecho que me instalaran un baño de verdad. Mi primer proyecto después de desenterrar todo. Uno de los ponis resultó ser fontanero. Tenía un trono de hierro y otro de porcelana.
Solo hacía falta un pony exconvicto con una cutie mark de desatascador y una llave inglesa. ¿Qué demonios hacía este tipo en la cárcel? Tenía bañera, lavabo, paredes, techo y suelo alicatados, solo faltaba un televisor y una mini nevera y tendría la cueva de hombres perfecta. Al menos, durante media hora al día, tenía un santuario de la locura mezcla de Candyland y World of Warcraft a mi alrededor. No me malinterpreten, el resto de mis aposentos también eran preciosos. Una cama enorme y suntuosa, candelabros con velas mágicas eternas y caras, alfombras mullidas sobre el suelo de pizarra, todo muy lujoso. Pero, aún así me recordaba que no estaba, bueno, en casa. Por otro lado, por extraño que parezca, el baño de un pony es prácticamente indistinguible de la fortaleza de porcelana y azulejos de la soledad en la tierra. Excepto por el bidé. ¡Guau! ¡Qué sorpresa la primera vez que lo descubrí! Tiene sentido, sin embargo. Con pelo y todo. ¿Y cómo se limpiarían? Nota mental. Nunca, nunca, nunca me pregunte cómo manejaron el problema los Diamond Dogs. No. Deja de pensar en ello ahora. En fin, era otro día en la guarida, y yo estaba en el baño de la soledad, dándome una larga ducha caliente y sintiéndome bastante bien. Estábamos fortificados y atrincherados. Nos protegía primero el Everfree, y también el invierno salvaje que azotaba el cielo. De ninguna manera Sun Sin y But y Sulakayomon iban a enviar ponis con esto. Estábamos hasta arriba de provisiones. Por fin había cesado el estrés. No estaba más cerca de descubrir quién o qué me había arrastrado a este mundo, pero en ese momento me sentía prácticamente en control. Salí de la ducha, me sequé el pelo, me puse una bata grande y esponjosa, cosida por la hija mayor de Big Mama a partir de varias más pequeñas del tamaño de un pony, y abrí la puerta. La reina Crisálida yacía en mi cama. Vestía un negligé rosa con encaje y ribetes de piel, y jugueteaba con mi casco. Saludos, mi señor, ronroneó. Cerré la puerta. No sé cuánto tiempo estuve allí parado en el baño, con la mano en el pomo de la puerta, mientras mi cerebro intentaba reajustar todos sus engranajes. ¿Qué demonios acababa de ver, otra vez? Eso no podía haber sido real. Abrí la puerta y miré de nuevo. Ella seguía allí, recostada como Sherazade sobre mi colcha de seda, esforzándose por ponerme una mirada sensual. No sé por qué no le lancé una bola de fuego en ese mismo instante. Creo que demasiadas partes de mi mente seguían dándole vueltas intentando confirmar si había sufrido un derrame cerebral y lo estaba alucinando todo. Telequinéticamente, arranqué mi espada calavera de la pared a mi mano y la apunté mientras intentaba parecer intimidante. ¿Cómo entraste aquí, Chrysalis? Uf. Había logrado articular la voz incluso sin el casco. Me miró arqueando una ceja y estalló en llamas verdes. Cuando las llamas se disiparon, parecía uno de mis perros de diamante. Con un negligé rosa. Entiendo, y no vuelvas a hacer eso, dije, frotándome los ojos. Otro destello verde y volvió a ser la misma. Parecía que debería haber puesto a mis cambiantes vigilando las entradas y salidas. Muy bien, te has tomado la molestia de colarte en mi guarida. No oigo peleas en los pasillos, así que supongo que eres solo tú. No me atacaste por la espalda, lo cual fue inteligente porque si no te hubiera matado, mis leales secuaces lo habrían hecho, así que obviamente quieres algo. De acuerdo. ¿Qué deseas? Se recostó en la cama y me miró con los labios como pato. Tú. Me tomó al menos 5 minutos decirlo. ¿Qué? Se estiró como un gato. Es el estilo de los cambiantes. Me has conquistado por completo. Ahora soy tuya. Dije las palabras como si las estuviera repitiendo con un tono oxidado. ¿Y con eso te refieres a? Me observó con los ojos entrecerrados. Eres joven, pero se nota que ya has pasado la pubertad. Ya tienes edad para darte cuenta. ¿Qué opinas? Oh, qué carajo. Fui a la puerta de entrada y salí de la habitación al pasillo. Guardias. Varios perros de diamante y cambiantes llegaron corriendo, liderados por Colmillo Negro y Artful Dodger. Se sorprendieron un poco al verme sin armadura y con solo una bata, sí, vi algunas muecas al mirarme, pero los ignoré. Me dirigí a Colmillo Negro. Chrysalis está en mi habitación. Acaba de informarme que, según la tradición de los cambiantes, ella es mi premio de guerra. ¿Te importaría explicármelo? Para mi disgusto, varios de los cambiantes empezaron a vitorear y a hacer ruidos de aprobación. Oh, zángano afortunado. Vaya, mamá. Felicidades. Shut up. Grité. Tú. Señalé a Colmillo Negro.
Habla. Colmillo Negro se encogió de hombros. Probablemente diga la verdad, señor Oscuro, dijo. Las mujeres cambiantes están programadas de cierta manera. Las reinas del enjambre, en especial. ¿Cómo? Hice gestos con las manos para indicar que iba directo al grano. Se vuelven, agitó un casco, buscando. Apegados a cualquier macho que los someta. O no, más bien, vinculados. Es difícil de explicar. Pensó un momento. Déjame empezar de nuevo. Sabes que los cambiantes se basan en el subterfugio. Disfraz, engaño, sigilo, atacar desde las sombras y huir. ¿Correcto? Bueno, es correcto. Excepto, hizo una pausa. Excepto cuando buscamos pareja. Nos volvemos más agresivos, igual que cuando estamos enjambrando, y las hembras se vuelven más susceptibles a las demostraciones de dominio. Las demostraciones de coraje, bravuconería y dominio son increíblemente raras entre los changelings, en general. Cuando un hombre se presenta y, bueno, somete a una mujer, o realiza algún acto de asertividad poderosa, le pega justo en las hormonas, terminé por él. Y en el caso de las reinas, para quienes todo es 100%, las hace susceptibles a un poderoso vínculo instintivo, dijo Colmillo Negro. Por ejemplo, ver a su ejército derrotado y luego ser rescatadas de una fatalidad segura. Su voz se apagó. Me di una palmada en la frente. Los sucesos de la batalla del castillo de las dos hermanas se repetían en mi cabeza. Espera. Dices que, como la maltraté, le quité algunos de sus cambiantes y luego la rescaté de un enjambre de plantas gigantes devoradoras de hombres, ¿se ha marcado en mí como una especie de patito gigante? Más bien, está obsesionada con tus hormonas. Puede verte, y solo a ti, como su ideal. Está decidida a... Te golpeo como si jugaras al topo, comentó Artful Dodger alegremente. Dos de los cambiantes empezaron a reírse disimuladamente. Los señalé. Tú. Beavis. Cabeza de chorlito. Cállate. Y así se llamaron para el resto de sus días. No podía creerlo. Una gigantesca cucaracha alienígena caballo quería saltar sobre mí porque me puse como macho alfa con ella por unos segundos. Iba a decir convertirte en su compañera de cría, le dijo Colmillo Negro con sarcasmo a un Dodger que reía disimuladamente. Pero sí, eso suele ser lo que sigue. En ese momento me di cuenta de que había un silencio terrible al otro lado de la puerta de mi habitación. Demasiado silencio. Pedí silencio, apunté con mi espada y empujé la puerta para abrirla. Shrisali seguía en la cama. Oh, mi señor oscuro, ¿regresas? No me llames así. Pero lo eres. Estamos unidos. Explora tus sentimientos, sabes que es cierto. Se arrastró por la cama hacia mí con entusiasmo. Imagina, Dark Vulcan, cómo será nuestra nueva generación de cambiantes. Más fuertes, más poderosos. Ni siquiera somos de la misma especie. La herencia de los cambiantes es, bastante más flexible, ronroneó. Al fin y al cabo, ¿somos capaces de cruzarnos con ponis? Bueno, eso no pintaba un panorama muy bonito. Mantuve la espada entre nosotros. Y repito, ni siquiera somos de la misma especie, dije con gravedad. Puso los ojos en blanco, divertida la mundana ante la diletante. Soy una cambiante, mi amor, dijo. ¿Crees que ignoro el papel de la apariencia en la atracción física? Un fuego verde llameó. Era una pony alicornio de crin sedosa. Solo imagínatelo. El fuego brilló de nuevo y ahora era un grifo. ¿Grifo? Puedo ser cualquier hembra que desees. Destello. Ahora era una Pegaso amarillo mantequilla con crin rosa y voz tímida. Cualquier fantasía que tengas. Destello. Era una pony murciélago. Cualquiera en absoluto. Destello. Ahora era un minotauro. Creo que por fin captó mi expresión. Eso o los gemidos ahogados de horror que emitía. Chasqueó la lengua. Ah. Una de esas. Solo para los de tu especie, ¿eh? Me miró de arriba abajo. Me cerré la túnica rápidamente. Bueno, a ver si podemos conseguir algo más parecido a tu potra de al lado, bípeda, con poco vello, plantígrada, Hubo un destello prolongado. Cuando las llamas se dispersaron, casi me tragué la lengua. La miré con los ojos desorbitados. Se levantó junto a la cama con gracia, casi desnuda salvo por el negligé transparente, con las manos en las caderas. Ah, bien. ¿Qué? ¿Qué hice mal? Bueno, para empezar, dije con voz entrecortada, ¿esos no van ahí abajo? Bajó la mirada. ¿Y entonces dónde?
Pregunté, señalando la parte superior de su torso. Ah, el pecho. Qué raro. Con un rápido destello de fuego, los movió hacia arriba, donde debían estar. ¿Qué te parece? No puedo, simplemente no puedo describir lo mal que lo entendió. No es que estuviera completamente loca, bueno, excepto por lo de las tetas. No era que tuviera las rodillas al revés ni que todavía tuviera agujeros en las extremidades ni nada. Estaba cerca. Eso fue lo que lo empeoró. ¿Te imaginas una muñeca Barbie a tamaño real? Bueno, ahora intenta imaginar una muñeca Barbie diseñada por alguien que nunca ha visto a una mujer humana, ni siquiera un dibujo animado, pero que trabaja con una descripción escrita. Una descripción escrita muy, muy incompleta. Todo era desproporcionado. Sus ojos, su cabeza, sus extremidades, sus pechos, su trasero, todo. No solo cayó al valle inquietante, sino que estableció un campamento base, construyó fortificaciones y ahora se abría paso por la ladera cercana con una horda de muñecas espeluznantes y payasos terroríficos cerrando la marcha. Mi respuesta a su nueva forma, con gárgaras, comunicó el problema con claridad. Soltó un gruñido de frustración y volvió a su forma original, y el hecho de que di gracias a Dios por ello debería decir todo lo necesario sobre su forma humana. ¿Son tan difíciles de complacer los machos de tu especie? Espetó irritada. Luego se ablandó y cruzó la habitación a grandes zancadas. Observé que bípeda, canturreándome. Bueno, eso no importa, podemos averiguarlo sobre la marcha. Sea cual sea mi forma, seguro que puedo complacer. La arrojé a la pared con un cañón. ¿Qué? ¿Otra vez? Chilló. No puedo creerlo. Te ofrezco mi corona, mi servidumbre, mi propio cuerpo, ¿y me rechazas? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves, miserable, pálido, medio calvo? Bajó la mirada y se burló, mono parlante infradotado. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a una reina de? Encontré la puerta del pasillo y salí. Me até la bata, ese último comentario me dolió, cerré la puerta con fuerza y la sellé mágicamente. Me quedé allí parado, dándome palmadas en la frente, con las sienes palpitando. Bueno, dame la información, le dije con cansancio a Colmillo Negro. ¿Qué tan amenazante es? ¿Podría, no sé, volver a apoderarse de los cambiantes? Colmillo Negro negó con la cabeza. Está completamente aislada. Su única conexión con el enjambre, lo que queda de nosotros, hizo una mueca.